noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buen provecho. Muy colorida. Y bueno, lo que pasa es que esto no es de hotelería. Catar, hay que catar. Mirá Pereira cómo está. ¿cómo después? Me hace un plano de Pereira. Pereira le falta el póker. La empanada en la mano, bueno, el vasito de vino. Si Jesús hubiera tomado este vino, yo no sé cómo terminaba la cosa. Me quedo acá. Es muy bueno, sí, te quedaba. No me voy. Bueno, buen provecho para todos y buen provecho también para Manini Ríos, para su mujer y todo lo de Cabildo Abierto. Van a tener que digerir esto y les va a caer bastante pesado. Me decía que estaba recibiendo muchos mensajes ahora, ¿no? ¿De quiénes? No me des nombres, pero ¿qué es lo que te decían? Mensajes justamente de funcionarios o allegados al Ministerio de Vivienda que están pendientes del informe porque obviamente no estaban contentos con la resolución que había... ¿Con la de Lozano? Sacado Lozano y con las medidas que se tomaron. Oye, vos habías hecho el informe el año pasado. ¿En qué fecha fue el informe? El 2 de julio. El 2 de julio. Claro, ya habían salido algunas noticias. Me acuerdo que Pablo en Universal había sacado algún caso de notificación a quien era a una Mónica Pérez, ¿no? Sí. Y después nosotros sacamos otros. Y hasta que al final, bueno, sacaron a Irene Moreira del ministerio, ¿no? Por ese cúmulo de irregularidades. Recordemos algunas de ellas que obviamente le costaron el cargo a la ministra, más allá de la defensa acérrima de Manini Ríos. Me acuerdo que dio una conferencia, ¿te acordás? Un viernes, estamos preparando el programa basándose en circulares. Y bueno, vamos a ver qué arrojó la investigación jurídica del ministerio. Porque claro, sacan a Irene Moreira, asume a Raúl Lozano, cabildante también, y dice, bueno, acá hay que investigar. Esto se tiene que investigar. Y vamos a ver qué decía esa resolución original de Lozano, contraponerla con lo que estamparon la instructora, las especialistas jurídicas del Ministerio de Vivienda en esa profundísima investigación. ¿Qué omisiones hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Y qué te dijo Lozano cuando lo fuiste a entrevistar también, ¿no? Sí, justamente, Nacho, pudimos acceder a la investigación entera que comenzó el 16 de mayo del año pasado, en donde se pidieron 2 prórrogas porque claramente el volumen a investigar era muchísimo, y se le entregó al ministro de Vivienda, Raúl Lozano, el 29 de noviembre del año pasado. Nosotros la última comunicación que habíamos tenido el año pasado con Lozano para el programa justamente final fue que todavía no la había podido estudiar en profundidad. O sea, la estudió en profundidad y ahora la analizó, claro, y dio una conferencia de prensa. Que eso fue ahora en marzo. En marzo, el 1 de marzo. Veamos qué decía Lozano. No fue un acto ilegítimo, ya que de alguna forma el administrador tiene la herramienta que se daba en esa resolución del 2009 como para poder adjudicar hasta un 10% de cupos. Sí se considera de que los procedimientos que se llevaron a cabo no fueron en la forma correcta, que hubieron falencias, errores o algún tipo de irregularidad en la adjudicación de estos cupos. También de la investigación surge de que hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios, por los cuales ellos están pasibles de tener una observación. La misma va a ser considerada luego de que se hagan los descargos del caso. La ministra, como ustedes saben, así como el director nacional de Vivienda, a los 12 le solicitó la renuncia, que es la medida más severa desde el punto de vista administrativo que puede tener cualquier funcionario público. Bueno, uno escuchaba estas palabras de la conferencia, reconocía irregularidades en cuanto es verdad, la ministra y Cereta, ¿no?, que era el director, ya no estaba más en sus cargos y hablaba de responsabilidades de funcionarios, ¿no? Sí, y además en esta resolución él deja estampado qué buscaba esta investigación, ¿sí? Podemos ver un pedacito, pero a grandes rasgos lo que dice es la existencia de hechos irregulares, individualizar responsabilidades, procedimientos, la actuación de las autoridades y funcionarios y las adjudicaciones directas que se hicieron. Además de analizar los casos también entre 2009 y 2020 de adjudicaciones directas. En los gobiernos de frente amplistas. Claro, decía, bueno, está, vamos a revisar acá. Eso era el objeto de la investigación. Para atrás también, a ver si aquellos no hicieron lo mismo, cosas peores. ¿Bien? Está bien. Por supuesto, como le decíamos, Guido Manini Ríos salió a defender a capa y espada a Irene Moreira, muy enojado con la calle por la decisión de sacarla del ministerio. Después vamos a profundizar en la resolución de Raúl Lozano, pero antes vamos a escuchar qué le decía el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hace unos días, el 6 de marzo, a Pablo Fernández en Radio Universal, consultado por este tema. ¿Está al tanto de la resolución de la investigación administrativa?
que culminó. Estoy al tanto, me la mandó el ministro de Vivienda antes de hacer la conferencia de prensa. ¿Debería pasar a la justicia como pasaron otros casos ese? No, porque no hay, desde mi punto de vista, viso de delito. El presidente decía, desde mi punto de vista, y claro, desde su punto de vista, a partir de la resolución que Lozano le envió. ¿Esas cuántas hojas me dijiste que tenía la resolución? 4 hojas. Hasta ese momento nosotros no sabíamos qué era lo que le había dado. 4 hojas como resumen de una investigación que tenía 2000, ¿no? 2000 y pico, ¿no? Pero claro, nosotros accedimos a esa investigación. Y el detalle, no las 2000, pero sí las cosas más interesantes son las que vamos a compartir a partir de ahora. Sí, porque no solamente accedimos al informe de la instructora, sino que también al informe que hizo la directora de jurídica del ministerio. Ajá. Aparte, esta investigación, como decíamos hoy, tiene 20.000 hojas en donde se adjuntan documentos, mails, correos, hay testimonios de los funcionarios que participaron en las adjudicaciones y también informes sociales de cada uno de las personas adjudicadas. Ustedes se acordarán que Irene Moreira hablaba de los famosos cupos. Cuando la entrevistaban decía, no, está bien, pero yo como ministra tengo un cupo y puedo adjudicar, ¿no? Y eso la verdad que fue cuestionado. Bueno, vamos a ver lo que decía la resolución por la cual, según Cabildo Abierto, era legítimo reservar un cupo mínimo del 10% de las soluciones habitacionales. Es esto que tenemos acá, el numeral segundo de la mencionada resolución establece: financiado el referido proyecto, la reserva del cupo se mantendrá para los sectores que, necesitando una solución habitacional, percibiendo ingresos familiares inferiores o iguales a la línea de pobreza, y otros que por razones técnicamente fundadas no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes de los distintos programas, la Dirección Nacional de Vivienda definirá el procedimiento pertinente a estos efectos. Bueno, esa era la resolución de 2009 y se investigaron 14 adjudicaciones, algunas de las cuales salieron a la luz, como decíamos, el año pasado. Bueno, la primera fue la de Mónica Piris. Vamos a recordar ese caso que fue el disparador de esta militante de Cabildo Abierto que se fue beneficiada, ¿no?, con una adjudicación. La caja de Pandora en el Ministerio de Vivienda se destapó con la entrega de una casa de forma directa para una cabildante amiga de la exministra Irene Moreira. El primer episodio terminó con el pedido de renuncia del presidente de la República a la ministra Irene Moreira, esposa del senador Guido Manini Ríos. Pero veamos cómo se dieron los hechos. En mayo, la ex ministra de Vivienda Irene Moreira entregó de forma directa y sin sorteo una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, según publicó Radio Universal. La beneficiaria fue Mónica Piris, quien iba a obtener un apartamento a estrenar en Nueva York y G. El detalle fue que la ministra se salteó todos los procedimientos y mecanismos legales para otorgarle una vivienda a una militante de su partido, con quien comparte tareas y que a su vez es empleada de Cabildo Abierto por su labor en el periódico La Mañana. Hubo un sorteo entre más de 200 personas y para 12. ¿Por qué a ella sí y a otras que reunían las condiciones no? Pero es que hay un cupo, como te estoy diciendo, que es de reserva mío y muchas veces ni siquiera lo he usado. De reserva del ministro. Ni siquiera lo he usado, sí, pero para casos concretos. De hecho, al momento de renunciar, la ministra y su marido defendieron la legalidad de las adjudicaciones. No hemos actuado a lo largo de estos 3 años fuera de la normativa vigente. Para Cabildo Abierto y para cualquiera que mire objetivamente la documentación, el Ministerio actuó de acuerdo a los procedimientos normales desde la creación del Ministerio en los años 90. No se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a la fecha con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad, lo haría de nuevo. Pero los ingresos de Mónica Piris no eran tan bajos. Y apenas 10 días después, tanto Manini como Moreira reconocieron que se debió haber actuado de otra manera.
Pero el de Mónica Piris no fue el único caso, porque en el Ministerio de Vivienda, desde la Secretaría de la propia ministra, se mandaban mails reservando cupos en distintos apartamentos a ser sorteados, pero para ser adjudicados de forma directa, o sea, a dedo. Y Santo y Seña pudo acceder a varios de esos mails. Como por ejemplo este que dice: es de interés de la ministra doctora Irene Moreira que el cupo reservado del complejo de Nueva York, esquina G, de 2 dormitorios, sea adjudicado a la familia integrada por Mónica Piris Siria y su hija. Pero este caso fue apenas la punta de la madeja, porque varios cabildantes se beneficiaron del otorgamiento de viviendas, pudiendo elegir de forma preferencial los apartamentos y con beneficios especiales para el pago de los alquileres. Eso es lo que compartimos con ustedes hace unos meses el año pasado. Todo lo que decíamos fue confirmado, ¿no? Y fue confirmado en el informe realizado por la instructora de la investigación. Esta investigación a la que es bueno saberlo, ¿no? ¿Cómo accediste? Porque esta semana varios medios obtuvieron el detalle de acuerdo al pedido de acceso a la información, que es un instrumento legal, ¿no?, que permite a cualquier ciudadano. Dice, yo quiero saber esto, es información de interés público. Vos accediste antes. Lo que pasa es que, claro, el programa se emite hoy domingo, ¿no? Pero lo tenías antes de que los diarios y los distintos medios lo publicaran. Sí, lo teníamos antes porque hubo unos funcionarios que accedieron a pasarnos la investigación con mucho miedo. Yo no la tuve en digital, la tuve en papel. Mirá, o sea que era un volumen bastante grande en papel. Bueno, gracias a esos funcionarios públicos que hacen honor, ¿no? Sí, sin duda. A esa tarea, ¿no? Porque lo que les interesa es defender eso, ¿no? Funcionarios públicos y defender el interés de todos los uruguayos. Para que todo se sepa, creo que estamos haciendo ahora. Ahora vamos con este caso de Mónica Piris, entonces. Bueno, como vimos en el informe, este caso empieza con un mail desde la Secretaría de la Ministra que decía que es de interés por el cupo reservado que el núcleo familiar de Mónica Piris y su hija accedieran a una vivienda en el complejo de Nueva York y G, ¿sí? Y luego miremos qué dice el expediente. Esto es, lo que vamos a ver ahora es el expediente del Es la investigación, es toda la investigación. El expediente es... Ahí está. Finalmente, la asesoría legal realiza el proyecto de resolución por la cual se aprueba el acceso de esa familia en forma directa y, esto es importante, ¿no?, sin pasar por el proceso de postulación a la vivienda de forma parte del edificio de Nueva York y sí. Lo importante es que después de ese mail se aprueba el acceso de esta familia. Pero veamos que declaró mediante sobre cerrado la ex ministra Irene Moreira porque ella no concurrió de forma presencial en la investigación a declarar como lo hicieron todos los funcionarios. Ella lo hizo, le mandaron las preguntas y lo hizo mediante sobre cerrado. Bien, por escrito, bien. Sí. Bueno, ¿y qué vemos acá entonces? La declaración testimonial de la ex jerarca Irene Moreira, consultada por el caso de Piris. Claro, señaló. La señora Piris se encontraba y se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Madre, jefa de familia, a cargo de una menor en su momento, con fecha de desalojo del bien que ocupa hoy y la menor con graves problemas de salud, encontrándose la misma bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. Se deja constancia que hasta el día de la fecha aún no ha sido adjudicada la vivienda. Bueno, y después habla del ex asesor de la ministra que señaló que al no tener vivienda, tener ingreso por debajo de la canasta básica y hacerse cargo de una adolescente sola, entiendo que es una familia vulnerable, ¿no? Como le pasa a miles de mujeres en nuestro país, ¿no? O sea, primero, no estaba con ingresos por debajo, esto es mentira, ¿sí? Sus ingresos eran superiores, ¿sí? Pero además, esto, ¿no? De que había una menor con problemas psiquiátricos. O sea, hay muchas mujeres en nuestro país que son madres solas y que no por eso acceden a tener una vivienda. Pero además, la ministra, conocía... además, en el informe de la instructora, queda demostrado que la ministra conocía a a Irene Moreira y a sus asesores por el Instituto Melchor Cuenca, que es una fundación, tenemos una imagen, sí, ¿no? Que esta es Irene fundada por Moreira, Cabildo Abierto. Casualmente, ¿no?, en esta foto que mostramos con Mónica Piris, ¿no? Entonces la instructora habla de este conocimiento. Sí, porque justamente en la investigación surge que ella, por los asesores de Moreira, es que le dicen que puede acceder a una vivienda por estos cupos. Bueno, ¿sí? Vamos a ver qué dice el informe letrado sobre este caso, ¿no? Porque, bueno, Moreira dice, no, pero miren, pobre mujer, y bueno, resulta de la declaración testimonial de la señora Piris
que conocía a los asesores de la exministra Roel Botari y doctora Margarita González Bocage del Instituto Melchor Acuenca. Margarita González Bocage la recuerdan, ¿no? La de la Agencia Nacional de Vivienda, también asesora de la ministra, que había sido beneficiada con un plan, pero en la Agencia Nacional de Vivienda. Es ella que también forma parte del Instituto Melchor Acuenca. Bueno. Y por eso habló directamente con ellos sin seguir el procedimiento, o sea, habló directamente con ellos sin seguir el procedimiento normal del resto de los ciudadanos, indicando que los mismos le manifestaron que podía acceder a uno de los cupos de vivienda, lo cual resulta por demás irregular por apartarse de los procedimientos aprobados en la reglamentación. Uno dirá chocolate por la noticia, pero bueno, frente al ensayo de defensa y justificación que hace Irene Moreira, la investigación dice no se podía hacer eso. Y tenemos más irregularidades, porque en lo que tiene que ver con las patologías de columna que esgrimían que tenía Mónica Piris y la patología psiquiátrica que tenía su hija, también surge que todo fue presentado luego de que se instruyó la investigación, como podemos ver en el informe de la instructora. Es menester destacar que la documentación agregada por la señora Piris relativa a su patología de la columna data del 15 de agosto de 2017 y que al momento de realizarse el informe social de fecha 5 de septiembre de 2022, esta nada dijo respecto a su estado de salud, ni tampoco los problemas que padecía su hija, lo que recién manifestó al momento de prestar su declaración a esta investigación administrativa. O sea, a ver si entiendo bien. ¿A ella le dieron la casa? Porque era la amiga de Irene. No, estaba firmada. Ella no llegó a vivir adentro de la casa. Pero se le firmó, te quiero decir, se le firmó darle la casa porque era amiga de Irene. Después, cuando se armó todo el bolón que saltó, dice, no, pero yo tengo una hija y yo tengo patología, como para tratar de mostrar algún tipo vulnerable de argumento de que agarrarse para decir, no, me la tenían que dar. Y mire lo que pero lo que dice, después. no, me la presentaste después. O sea, cuando te la adjudicaron, nada habías dicho de estos problemas, ¿bien? Llama la atención que los recaudos aportados por la ex ministra doctora Irene Moreira son idénticos a los presentados por la señora Piris, con la única salvedad de una nota de supuesta autoría de esta última carente de firma y fecha cierta. Dichos recaudos no constaban en las actuaciones administrativas. O sea que, claro, los comprobantes de lo de la columna y la patología psiquiátrica no estaban. Lo pusieron a posteriori. Bien. Está bien. Bueno. Pero veamos entonces finalmente qué concluye la investigación administrativa sobre este caso. A ver, en suma, realizado el análisis de la normativa aplicable y la situación socioeconómica y habitacional de la familia integrada por la señora Piris, a juicio de la suscrita instructora, la misma no cumplía con los requisitos de acceso a una vivienda en forma directa establecidos en la resolución. Por consecuencia de lo expuesto, esta instructora estima pertinente su reevaluación por los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección Nacional de Vivienda con el fin de determinar la pertinencia del acto administrativo que resolvió la adjudicación de la vivienda de la señora Piris. O sea, revísese esta adjudicación. Sí. Esta es la conclusión a la que llegaron las expertas en la materia. Después que saltó todo, dijeron, vamos a estudiar esto en profundidad y concluyen esto. No correspondía, estuvo mal, hay que revisarlo. ¿Bien? Ahora, vos le preguntaste al nuevo ministro Raúl Lozano. Sí, ¿qué iba a pasar con esta vivienda? Porque sabemos que el año pasado renunció Mónica Piris, eso salió en los medios. Renunció a la vivienda. A la vivienda, obviamente, después de todo esto. Pero a ver qué nos dijo, veamos qué nos dijo el actual ministro. Porque todo se sabe. En el caso de Mónica Piris, que no estaba por debajo de la línea de pobreza, este fue el primer caso, no cumplía con los requisitos. Sabemos también que, bueno, formaba parte de Melchor Acuenca, que forma parte de Cabildo Abierto y donde concurre Irene Moreira. Era amiga también de los asesores o conocida, porque ella su primer reunión en la declaración dice que se reunió con los asesores, no fue por vía directa. Finalmente ella no accedió porque obviamente se cortó el trámite cuando empezó esta investigación, ella renuncia. ¿Esa vivienda se vuelve a adjudicar? ¿Está vacía? ¿En qué está esa vivienda? Digo, esa vivienda se va a volver a adjudicar. Ella renunció en diciembre, si mal no recuerdo. Es decir, pero me parece, con todo respeto lo digo, yo preferiría no seguir dando nombres porque me parece como que estamos de alguna forma tocando la privacidad de las personas y me parece que no es el caso. Perfecto. Están en la investigación. No les digo el nombre, les digo el caso, porque justamente como es pública. La investigación es pública, pueden leerla, pueden verla, pero yo preferiría no seguir dando nombres. Bien, esta fue una partecita, de la entrevista de Patricia al ministro Lozano. Ya vamos a ver otros pasajes mucho más suculentos. Se dice no quiere dar nombres, pero en principio lo claro es que esto sí se va a adjudicar a otra persona porque ya Mónica Piris lo había dejado, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora vamos a recordar otro de los casos que salieron a luz el año pasado. ¿Se acuerdan de la ex empleada doméstica Irene Moreira?
ex empleada doméstica que también se fue favorecida, ¿no? Y esa actualmente está viviendo en esa vivienda. Bueno, vamos a recordar lo que en el informe del año pasado, ¿no? Patricia Martín nos compartía. Adelante. Otro caso conocido públicamente fue el de Cintia Teodoro, quien trabajó en el servicio doméstico de la familia de Irene Moreira desde el 12 de julio de 2013 al 10 de junio de 2014. Y a quien se le entregó un apartamento en el edificio ubicado en Vitoria 188. Pero a la ex empleada doméstica no solo le entregaron la vivienda sin sorteo, sino que tuvo el privilegio de elegir qué apartamento quería. Y eso, dentro del complejo, lo saben varios vecinos, como esta familiar de un inquilino que dio su testimonio a Santo y Seña. Las unidades fueron a sorteo, se sorteaba la familia, el número de familia que les da el ministerio, y ahí cada uno va eligiendo a medida que va saliendo la familia la unidad que le va gustando. Por lo que comentan los vecinos, Cintia había ido a elegir aparte antes el apartamento de ella. En efecto, el 19 de noviembre de 2021, la ex empleada Irene Moreira eligió la unidad 109 del complejo en Timote y Vitoria, y cuando se realizó el sorteo para que los ganadores eligieran apartamento, la unidad 109 no se puso en el bolillero. Y el 16 de diciembre de 2021 salió la resolución del Ministerio con la adjudicación en forma directa a la ex empleada de Irene Moreira. Algo que la unidad de asesoría legal dejó en claro y por escrito, al estipular que se accedió al departamento en forma directa y sin pasar por el proceso de postulación a la vivienda número 109, que forma parte del edificio Cito en Timote y Vitoria de la ciudad de Montevideo. Bueno, eso es lo que compartíamos, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, fue un informe periodístico, ok, se hizo una investigación profunda, vamos a ver qué dice esa investigación. ¿Y en este caso? Sí, en este caso se le realiza la entrevista a la familia a pedido de las autoridades, eso es lo que concluye la investigación a las autoridades ministeriales, y surge que eligió la vivienda, y veamos a las conclusiones que llega. O sea, todo lo que decíamos el año pasado, eso quedó demostrado en el informe. Pero veamos las conclusiones. En la especie no surge que la familia Teodoro Hernández se encontrase en una situación de emergencia habitacional. Está la empleada de Irene Moreira, ¿verdad? Sí. Por cuanto si bien sus ingresos estaban... Ex empleada. Estaban por debajo de la línea de pobreza, pero concomitantemente habían arrendado durante varios años sin mediar ninguna orden de desalojo, peligro de derrumbe de esa finca, problemas edilicios en la vivienda, etc. Máxime que la solución otorgada fue de carácter definitivo y no transitorio, como eventualmente podría haber sido una autorización de ingreso, subsidio de alquiler, por ejemplo. Bien, y hay otra imagen a continuación. Sigue y diciendo. Profundizando, ¿no? En suma, cumplido el examen de la normativa aplicable y trasladando las exigencias legalmente requeridas a la situación analizada, a juicio de la suscrita instructora, la familia Teodoro Hernández no cumplía con los requisitos de acceso a una vivienda de forma directa, por lo que correspondería que el caso deba ser reevaluado nuevamente por los servicios técnicos, sociales y jurídicos de la Dirección Nacional de Vivienda, con el fin de determinar la eventual revocación del acto administrativo de adjudicación al amparo de los fundamentos expuestos. Esa hoy está viviendo en esa casa. Lo que está diciendo es, hay que sacarla de ahí. Hay que revocar el acto administrativo porque... Y dárselo a otro porque se fue mal otorgado. Por último, se deja constancia que surge del informe social de la fecha 18 de octubre de 2021 y de la historia laboral, la señora Cintia Teodoro desarrolló tareas domésticas para la ex ministra Moreira. Efectivamente, como la habíamos informado, ¿no? Así es la empleada, y vamos arriba, ¿no? No es casualidad que con ese vínculo después directamente a solicitud de la ministra le adjudicaran irregularmente la vivienda, ¿no? Y esto también se lo preguntamos al ministro Lozano. Vamos a ver qué dijo entonces. Adelante. En el caso de Cintia Teodoro, que es la ex empleada de Irene Moreira, estaba por debajo de la línea de pobreza, pero no cumplía con los requisitos para poder tener adjudicada una vivienda. Además, no se vislumbra, dice textual, del informe social que el núcleo familiar estuviera en una emergencia habitacional. Y es un caso que se pide reevaluar. Y esta persona sigue viviendo en esa vivienda. Usted en la resolución no dice que se van a reevaluar los casos. ¿Tiene pensado reevaluarlo? Ese es el único caso que en realidad se le entrega una vivienda de arrendamiento con opción a compra. Es decir, no se le regaló la vivienda. O sea, ella mes a mes está pagando su vivienda. Pero es decir, para eso, si tiene la más absoluta precariedad socioeconómica, no puede pagar, porque
digamos, normalmente que no tiene un trabajo, no tiene un medio de vida, no puede pagar un arrendamiento de una vivienda. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué pienso hacer yo? Yo pienso, también lo he consultado con algunos juristas y han coincidido de que lo que corresponde adoptar es el principio de indubio pro adjudicado. Es decir, lo que se quiere decir o quiere determinar es que en estos casos en los cuales la administración comete errores, digamos, no es el beneficiario que es mucho más débil que la administración. La administración es poderosa, ¿verdad? Y la persona esta o la familia esta es débil y bueno. Sí, lo único que tienen es que no fue por los carriles que debía ni fue a sorteo. Es injusto para con los demás, pero también la persona puede decir, bueno, a mí me la dieron. No fue al sorteo, exactamente. Lo que sucede es que después esa persona, después que ya fue adjudicada, está en todo su derecho de reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y según lo que me han dicho, es casi seguro que lo va a ganar. Entonces, para la administración es mucho más oneroso, mucho más costoso el retirarle la vivienda a esta persona y, no sé, y dársela a otra, no sé, o sortearla de vuelta. Queda claro entonces, ¿no?, que contra lo que recomendaba la instructora y jurídica, dice, che, se le dio mal, era la ex empleada de Irene Moreira, no correspondía, no cumplía con los requisitos, hay que sacársela, darse a otra persona según las reglas del juego. El ministro de Sana dice no se la vamos a sacar. Eso fue lo que te dijo, ¿no? Con sus argumentos de sus abogados. Vamos a profundizar en esto más adelante. Pero ahora pasemos a analizar los demás casos que no salieron en profundidad en la prensa, pero algunos de ellos los mostramos el año pasado. Por ejemplo, en emails a los que habíamos accedido desde la propia secretaría de la entonces ministra Irene Moreira, ¿no? Sí, el tercer caso es de la familia Ojeda Sena y se inicia de la misma manera, es un modus operandi del mail desde la secretaría de la ministra, ¿sí? Recordemos que estos planes eran para personas que estuvieran por debajo o igual a la línea de pobreza. Y veamos del informe cuánto surge los ingresos de esta familia. A ver, claro, tenés que estar debajo de la línea de pobreza para... Bueno, de la información aportada surge que el núcleo tiene estabilidad socioeconómica. Las entradas monetarias son todas de carácter formal, o sea que no es laburo informal, siendo el ingreso total aproximado de 60.896 pesos. Buscame la línea de pobreza en cuanto está, pero obviamente que está muy por abajo de los 60.896 pesos. Pero además consigna el informe que en varias oportunidades fueron a la casa y nunca encontraron a nadie. Y veamos las conclusiones de la... Sí, intentaron ir a buscar... Estarían trabajando. Puede ser, para sí, traer esos 60.000 pesos a casa, me imagino, puede ser, ¿no? Y vemos las conclusiones de este caso. En suma, realizado el análisis de la normativa aplicable y de situación socioeconómica y habitacional de la familia del señor Ojeda y su núcleo familiar, a juicio de la suscrita instructora, la misma no cumplía con los requisitos de acceso a una vivienda en forma directa establecidos en la resolución tal, sin perjuicio que la familia tenía una autorización de ingreso, siendo la misma de carácter precario y revocable. Asimismo, el expediente se encuentra a estudio de constatarse que el núcleo familiar no ocupa real y efectivamente la finca, porque no encontraron a nadie. Se debe proceder a la revocación de la autorización de ingreso, obvio. Se la dieron mal, no estaba bajo la línea de pobreza, tenían 60 y pico mil pesos de ingresos, no me digas, ¿qué? Pero veamos, expliquemos por qué hay una diferencia entre la autorización de ingreso y la adjudicación directa. Sí, acá habla de autorización de ingreso, sí. La autorización de ingreso, hablábamos de que surge por una emergencia habitacional, en donde uno tiene que ya darle a una familia una solución. Entonces, por eso dice que es precaria y revocable, porque dura 12 meses, tienen que reevaluar después a las personas si pueden realmente, no pagan alquiler, solo pagan los servicios, no tienen que pagar alquiler, ¿sí? Entonces, según el informe, estas situaciones se entregaban porque la adjudicación, que es, obviamente, vos cumplís con otros requisitos y es definitoria, porque a ti te adjudican una casa con alquiler con opción a compra, demora más el trámite. Entonces lo que hacían era, dentro del ministerio, darle primero la autorización de ingreso y después pasaría a ser adjudicada. Que suena como una jugada para dársela rápido. Claro, para que vayan rápido mientras se hacía el trámite de la adjudicación. Bien. Pero veamos justamente las conclusiones del informe legal sobre este caso. Bueno, ¿a qué conclusión se llega? Por lo tanto, la familia Ojeda Sena podría haber postulado para el llamado de compra de vivienda nueva o de arrendamiento con opción a compra en el edificio Cito en Cabrera y Cerrato y haber participado en el sorteo en las mismas condiciones y oportunidades que los demás postulantes en caso de regularizar su situación en el clearing de informe. Sin embargo,
por haberlo solicitado la secretaría de la exministra Irene Moreira, la familia fue incluida en el sorteo de elección de viviendas y se le concedió una autorización de ingreso. Se la metieron ahí, ¿no? Conforme a lo informado por las funcionarias Irigoyen, Ismendi y Laviña. Ay, me la sacaste justo cuando estaba leyendo, por favor. Está ahí. No culminándose el trámite de adjudicación en arrendamiento con opción a compra, como estaba previsto, por haberse constatado que no ocupaba la vivienda. O sea, tenían una autorización de ingreso, pero nunca encontraban a nadie. Entonces, la adjudicación no se terminó haciendo por esto, porque el caso está a estudio. Pero espera. No sabemos... ¿Nunca estuvieron viviendo en esa Bueno, no se los encontró durante la investigación. Por haberse constatado que no ocupaba la vivienda. Dice. Bueno. No es que sí, había salido esto a es el informe letrado. La instructora dice que nunca los encontró. ¿Sí? Pajarito. Bueno, bien. ¿A dónde vamos a pasar Pasemos ahora? A ¿Cambiamos otro departamento? Otro de los casos, sí, otro departamento. Para mí es uno de los más escandalosos. Rivera. Un caso en Rivera, ¿sí? Que es el de Natalia Carneiro, que surge, como todos, con el famoso mail de es de interés de la ministra. Pero veamos en detalle este mail, porque veamos qué decía el mail que sale de la Secretaría de la ministra. A ver, el expediente se inicia con un correo electrónico desde la casilla ministra@Ministerio de Vivienda el 28 de octubre del año 2022. A la funcionaria Pamela Daviña. Con copia, con el asunto autorización de ingreso familia, con el siguiente texto que se transcribe. Es de interés de la ministra, doctora Irene Moreira, se otorgue el cupo de cuotificación reservado para vivienda de 4 dormitorios en el complejo Idea Vilariño del departamento de Rivera a la señora Natalia Carneiro Almeida y su núcleo familiar. Se solicita autorización de ingreso a la brevedad y en 60 días la posibilidad de ingresarla como titular de alquiler con opción a compra. Acá queda demostrado. O sea, primero hacían la autorización de ingreso, que es enseguida, y después ya estaba solicitada la autorización de ingreso para que en 60 días ingresara como titular con el alquiler, o sea, una adjudicación. Mientras esperaba eso, ahora, ¿qué pasa? Como finalmente, en algunos casos, que no es este, no se llegó porque empezó a salir en los medios. Claro, se hizo público todo esto. Y se hizo la investigación, algunos ni siquiera llegaron a ser adjudicados. Entonces no sabemos en qué podían terminar, pero seguramente terminarían en una adjudicación. Y hay más todavía, ¿no? Porque por más que fueran órdenes directas de la ministra, siempre se hace un informe social para evaluar a la familia. ¿Y qué pasó en este caso? Nos preguntamos todos. Bueno, lo vemos a continuación. El informe social, ¿bien? Este es el informe de la investigación, que dice sobre el informe social. Surge del citado expediente número tal en el cual se realizó el informe social el 14 de agosto de 2023, es decir, 7 meses después de concederse la autorización de ingreso. 7 meses después los evaluaron. La familia fue evaluada 7 meses después. O sea, claro, al revés de lo que debe hacerse. Vos primero tenés que informar si cumple con las condiciones. Acá primero se le dio, después se hizo la evaluación y en el mismo se describe: Natalie ingresó a la solución habitacional por resolución de las autoridades del ministerio. Valorado por programa en su momento. Eso lo dejó plasmado el funcionario. Que no, o sea, son 7 meses después de hacer el informe, pero entró por las autoridades. Pero además hay más, porque su madre formaba parte del núcleo familiar y ya había accedido a un plan de vivienda del ministerio. Y fíjense qué ocurrió, lo vemos en el siguiente documento. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo voy a leer todo porque no tiene desperdicio. Esto que estamos leyendo es el informe de la investigación, la instructora de la investigación, la abogada del ministerio, que estas son parte de sus conclusiones. Decíamos que la madre formaba parte del núcleo final que había accedido a una vivienda por el ministerio. Dice, del citado informe surge además que se trata del mismo núcleo familiar que vivía anteriormente en la unidad 14, la cual fue desalojada por parte del Ministerio de Vivienda a raíz de que no pagaban gastos comunes ni cuota mensual, teniendo en cuenta que al momento de ser valorado por el área social de la oficina, no hubo interés de la familia en manifestar su situación y poder regularizar la deuda, por lo que se procedió luego de varias intimaciones al proceso de recuperación legal de la vivienda. Según se indica en el informe, la autorización de ingreso de esta familia en la vivienda 18 del mismo complejo se determina por parte de las autoridades. Desde la oficina local de Rivera se manifiesta no estar de acuerdo con dicha resolución, ni tampoco con la continuidad de la familia del programa, considerando que no corresponde.
La oficina local de Rivera del ministerio. Claro, lo de Rivera, lo del propio ministerio te decía. Porque a la madre ya la habían desalojado. Claro. Y ella ahora forma parte. Pero había desalojado porque no cumplía ni siquiera con pagar los gastos comunes, ¿no? Y sigue. Asimismo, los integrantes de la comisión directiva del complejo, en nota de fecha 2 de octubre del año 2023, dan cuenta resumidamente que la señora Elena Margot Almeida Silva, madre de la señora Natalia Carnero Almeida, se mudó de dicho complejo con deudas de gastos comunes y alquileres. Sin embargo, denuncian que tanto la señora Elena como su hija Natalia están ocupando la unidad 108, indicando que esta última no reside en la unidad, radicándose en la ciudad de Montevideo. O sea, vive en Montevideo y la adjudicataria es ella. No puede, la persona que es adjudicataria no puede ser que no esté viviendo. A eso, es un cúmulo de irregularidades. Entonces, la oficina de Rivera estaba en contra. Los vecinos del complejo estaban en contra. Claro. El informe social se había hecho 7 meses después. Pero veamos qué respondió Irene Moreira, consultada en la declaración. Cuando fue interrogada la exmandataria respecto a la solicitud de autorización de ingreso y la posibilidad de ingresar como titular de alquiler con opción a compra de este núcleo, la misma expresó: en base al informe técnico de la Oficina Departamental de Rivera y en el marco del programa de atención primaria habitacional de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, el director nacional de Vivienda autorizó el ingreso de la vivienda en el complejo de Ávila Ariño del Ministerio de Vivienda en calidad de mero tenedor. El director nacional de Vivienda. Sí, pero acá estamos hablando de, lo que está diciendo Cereta. De Cereta. El que terminó rajado también. Sí, pero lo que está diciendo es que en base al informe técnico, ¿sí? No, se hizo 7 meses después, o sea que informes técnicos no había. ¿Sí? Y dice que es de la oficina departamental. La oficina departamental dijo no estar de acuerdo. Entonces, o mintió o tenía mal la información. ¿Sí? En este caso, la instructora estima pertinente reevaluar el caso y aquí también pagan solo los servicios, este núcleo familiar, cuando sus ingresos son de 40.000 pesos. Yo me pregunto, ¿cuántos núcleos familiares ganan 40.000 pesos y pagan un alquiler? Porque aquí no pagan alquiler, solo pagan los servicios. Y todavía con todas estas irregularidades. Sigamos a otro caso en otro departamento, en este caso Tacuarembó. La señora Verónica Aiza, quien según consta en el expediente se había inscrito un llamado para la compra de una vivienda nueva el 24 de enero del año pasado. Sí. ¿Qué pasó allí? El 25, al día después. Un día después, llegó a la oficina de Tacuarembó el famoso mail de la ministra pidiendo que se le adjudique. Se había anotado un llamado, ¿no? Y agrega en el mail que sea una de 2 dormitorios, ya que de un dormitorio no quedan libres. Como no hay de 2, como no hay de 1, porque el núcleo podría tener un dormitorio, lo que hacemos es darle la de 2, que es la que está libre. Y se le notificó el valor de la cuota y del subsidio que se le otorgaría. O sea que a esta persona ya se le comunicó. Bueno, frente a esto, ¿qué pasó? Y se lo podrán imaginar. Una vez más, en el informe letrado se deja constancia que se actuó en contra de lo informado por los funcionarios, en este caso de la oficina de Tacuarembó. En aquel caso era en contra de lo de Rivera y acá en contra de lo de Tacuarembó. Veamos qué dice el informe. Esto entonces es lo que plasma las objeciones, ¿no? Por lo tanto, a pesar de lo informado por la oficina de Tacuarembó, en cuanto a la imposibilidad de postulación de la señora Aiza para el llamado 683 de compra de vivienda nueva, por integrar un núcleo familiar que ya había sido beneficiario de un programa de autoconstrucción. Porque ya estaba anotada en un llamado. Igualmente se sigue adelante con el procedimiento en virtud de la solicitud de la Secretaría de la exministra. O sea, lo pide Irene Moreira, lo pide la entonces ministra de Vivienda. Además, en este caso, surge que el informe letrado dice que no surge que se hubiese realizado informe social para analizar si cumplían o no con los requisitos. Pero veamos qué pasó al final. ¿Cómo termina la película? Este caso? El 30 de mayo de 2023, fecha en que ya se había dispuesto la presente investigación administrativa. Lo deja por escrito la instructora. El entonces director de Vivienda, contador Jorge Cereta, informó: visto los informes que anteceden y amparados en el artículo 21 del Reglamento de Subsidios a la Demanda Habitacional, se sugiere no continuar con la adjudicación de la señora Verónica Aiza a una vivienda en el complejo tal, padrón tal, Tacuarembó, por no cumplir con los requisitos para la adquisición de un préstamo en el programa Compra de Vivienda Nueva, debido a que un integrante del núcleo familiar ya cuenta con una solución habitacional. Claro, pero fue después de que ya estaba en su vida. O así hizo público. O sea, porque ahora Lozano dice, no, es solo un caso. No, no es solo un caso, porque en realidad si no se hubiese hecho la investigación o si la prensa no hubiese descubierto, todos estos iban a terminar en adjudicaciones. Pero veamos qué declaró sobre este caso la ex ministra Moreira. ¿Cuál fue su declaración? Al ser interrogada respecto a si conocía a la señora Aiza, señaló:
Sí tengo conocimiento de haber recibido en mi secretaría múltiples correos electrónicos planteando inconvenientes para postularse un llamado de viviendas en la ciudad de Tacuarembó. En un inicio por un error en la publicación del llamado en la página web del Ministerio y en segundo caso por una omisión de información sobre una renuncia de un familiar al programa de autoconstrucción. Luego, al ser consultada cómo fue derivada la misma, agrega: fue a través de múltiples correos recibidos en mi secretaría denunciando varias irregularidades en la atención recibida al momento de postularse al llamado de viviendas para un complejo en la ciudad de Tacuarembó. Antes que sigas leyendo, esto fue lo que declaró Irene Moreira. O sea... Veamos lo que dice la instructora enseguida. Sin embargo, de la búsqueda exhaustiva, bueno, falta ortografía, vamos a perdonársela, ¿no? De la búsqueda exhaustiva en el sistema HEX, no se encontró ninguna denuncia de irregularidades por parte de la señora Aiza. O sea, el argumento en el que se basa Irene Moreira de supuestas irregularidades... Claro, por las irregularidades que ella denunciaba en Tacuarembó, en la oficina de Tacuarembó. Fuimos al sistema y no encontramos ninguna irregularidad. No la encontró. Que hubiera denunciado. Y en el informe letrado, la directora de Jurídica además agrega que tampoco se encontró ningún procedimiento dispuesto por las autoridades para investigar esas supuestas situaciones denunciadas, porque... Los mails capaz que se borraron, ¿no? Capaz que los mails con las denuncias se borraron, pero no, ni siquiera si hubo irregularidades, ¿no se investigó? Bueno, Patricia le preguntó al actual ministro Raúl Lozano respecto a estos casos y veamos qué respondió. Otra persona que no cumplía con los requisitos, eligió la unidad, tenía estabilidad socioeconómica y desde la investigación dice que no viven allí, que no los han encontrado y esto tiene una autorización de ingreso que solamente pagan los servicios. O sea, tiene estabilidad económica, pero no pagan ni siquiera la cuota del alquiler, solo los servicios. Después hay otro caso que tampoco está por debajo de la línea de pobreza, que esta persona podía acceder a otros planes porque era víctima de violencia de género, tenía una denuncia radicada como varias mujeres, o podría decir miles de mujeres en este país, ¿no? Y tendría que haber ido por convenio. Esta también se sugiere reevaluar. Este es el mismo caso que la empleada doméstica, que ustedes prefieren no reevaluarlo para justamente que no haya un juicio contra el Estado. Sí, pero en ese caso no es una vivienda de arrendamiento con opción a compra, esa es una autorización de permanencia, es decir, esa tiene un plazo y se termina. Sí, en un subsidio de alquiler. Claro. Pero irregular, porque no cumple los requisitos. Bueno, pero quizás ahora estemos hablando y ya haya terminado el subsidio. No, hoy está vigente, por eso le pregunto. Bueno, digo, ahí evidentemente cuando se termine no se renueva. No se renueva. Lo van a volver a evaluar en el momento. Exactamente, no es automático. Lo mismo pasa con un caso en Rivera, que también paga solo los servicios, tiene una autorización de ingreso. El informe social se hizo 9 meses después, o sea que no la evaluaron antes. Y el núcleo familiar estaba compuesto por su madre también. Su madre ya había tenido una solución habitacional por parte del ministerio y, sin embargo, había sido desalojada porque no pagaba. Consta en la investigación, no como interpretación de la instructora, sino que en papeles, que la autorización para que entrara esta familia, este núcleo familiar, fue de las autoridades, frente a que la oficina de Rivera estaba en desacuerdo, la comisión directiva del complejo también estaba en desacuerdo, esto está en la página 47 del informe, y que ella es de Montevideo y ni siquiera reside ahí. Es una situación similar a esta que estaba describiendo recién. Es una permanencia, una autorización de permanencia transitoria. O sea que todos los casos que sean van a ser reevaluados cuando termine el subsidio. ¿El subsidio qué puede ser? ¿De un año, de dos? Exacto, de un año. Un año, normalmente son de un año. Hay un caso particular de una persona que se firma la autorización de ingreso, o sea, estaba autorizada, por más que no cumplía con los requisitos, y ella renuncia a la vivienda. ¿A usted le parece que una persona en emergencia habitacional renuncia a una vivienda que le da el ministerio? Bueno, cada caso es un caso, digo, no sé bien por qué fue que renunció, pero sí hay casos que han renunciado. Sí, lo que le digo es en líneas generales. Si una persona tiene una emergencia habitacional y accede a una vivienda. La casuística es muy grande y de repente puede pasar, ¿verdad? Puede ser por distintas razones que la persona renuncie. La verdad que me pongo en los zapatos de Lozano y claro, tampoco es fácil, ¿no? Porque el hombre es el ministro de Cabildo Abierto ahí. Estamos hablando de todas las irregularidades de Irene Moreira, la esposa del líder de su partido, quien estaba ocupando su sillón en el ministerio. No, y por otra parte de la casa le dijo, bueno, loco, te pongo acá, pero no hagamos más cagada de esta. Y entonces tiene que hacer un equilibrio. Es imposible.
Entonces, sus respuestas quedan ahí, ¿no? A media agua. Ojo que lo más jugoso viene después de la tanda y ya lo vamos a compartir con ustedes. Pero, a ver, autorizaciones de ingreso que hay que ver qué hacen cuando se terminen también, eso es lo que decía el ministro. Entonces, él dice, ahora no voy a hacer nada. Ahora no voy a hacer nada. Cuando se revalúen los casos, bueno, quiero ver si cuando se revalúen los casos realmente los técnicos, hay que ver, porque eso es el tema de las presiones también de las autoridades dentro del ministerio hacia los funcionarios. Porque es muy fácil señalar a un funcionario porque no hizo lo correcto. De eso vamos a hablar cuando después. te están dando órdenes. Igualmente, nosotros, por temas de tiempo, no podemos abarcar todos los casos. Lo que sí me gustaría recalcar es que hay 3 casos que se investigaron que sí cumplían los requisitos. Es más, la instructora lo que dice es que ni siquiera los va a analizar porque hay gente que estaba por debajo de la línea de pobreza, gente con discapacidad o con hijos con discapacidad. Y bueno, esos 3 casos sí ameritaban que se le entregara la vivienda. Claro, que no fue ninguno de los que nosotros denunciamos acá. No fue ninguno. Programa, ¿no? No. Se ve que el general Guido Manini Ríos nos está viendo, ¿no? Porque escribió un tuit, ¿no? Bueno, sí, hace unos 40 minutos, que lo vamos a compartir ustedes después de la tanda y ustedes sacarán sus conclusiones, ¿no? Vamos a hacer ahora un corte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, acá hay un tema clave, como decíamos, y es la resolución que el hoy ministro Raúl Lozano, en 4 hojas, ¿no?, le envió, en realidad, al presidente de la República, pero a todo el mundo, ¿no?, porque hizo público sobre sus consideraciones en base a esta profunda investigación que llega a estas contundentes conclusiones que tan mal parada de Irene Moreira. Bueno, y más, porque nos queda otro caso para el próximo bloque. Pero quiero decir, estas contundentes conclusiones de las que estamos hablando casualmente no aparecen de esa forma en la resolución firmada por el ministro Raúl Lozano. Y eso también le preguntó Patricia Martín, así que esperen a lo que viene después de la tanda. Seguimos ahora con este informe. ¿Cuándo fue que habías hecho el programa sobre las irregularidades de Irene Moreira el año pasado? El 2 de julio del año pasado. Claro. Y allí también estaba tuiteando Manini. Cada vez que hablamos de lo vamos a recordar, de hecho, en algunos de los tapes. Claro, me acuerdo que escribía como que acá en Santo Diseña. Aquella carta a los paracaidistas, ¿se acuerdan? Sí, y decía como que le hacíamos los mandados a la torre ejecutiva. A la torre ejecutiva. Ahora también está tuiteando activamente Manini Ríos, vamos a compartirlo con ustedes. Pero vamos a recordar otro caso que estaba en tu informe del 2023. Olga Camacho. Ya lo vamos a recordar, ¿no? Pero a ver si la gente hace memoria. ¿Quién era Olga Camacho? Olga Camacho también era conocida de Irene Moreira y de Mónica Piris por formar parte del Instituto Melchor Acuenca. Claro, pero también. este es un caso particular porque no se le adjudicó la vivienda, se lo cambió. Ella ya venía hace años pidiendo cambios. Ya me acordé, espera. Esta era que supuestamente tenía un problema físico, ¿no? Tenía una fractura y tenía a la tía de la madre que tenían muchos años. ¿Y le dieron una casa como para discapacitados? Sí, ese mismo. ¿Y la vimos bailando después? ¿Esa misma vez? Sí, sí. Recuérdenlo, por favor, porque todo se sabe. En febrero de este año, la ministra decidió entregarle una vivienda nueva diseñada para personas con discapacidad a una militante y empleada de Cabildo Abierto que no es discapacitada. Y aún más, con varios beneficios económicos para que las cuotas de alquiler les sean más accesibles. Se trata de la señora Olga Camacho. Ella trabaja en el Parlamento y es militante de Cabildo Abierto. Olga Camacho pasó al Parlamento para asesorar a la diputada Elsa Capillera, una de las legisladoras de Cabildo Abierto con más exposición en los últimos tiempos. Sé que ella no tiene menores a cargo, o sea, no está cumpliendo con los requisitos que el ministerio exige y vive con 2 personas mayores de edad. Ella sube fotos en sus redes sociales de la relación con Cabildo Abierto. Por eso, fuimos hasta el Parlamento para ver si efectivamente Olga Camacho estaba trabajando en comisión con la diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera. Por algunas diferencias en la forma de trabajar, digamos, estuvimos un año juntas y al año ya no trabajó más en mi despacho.
Estuvo del 2020 al 2021 más o menos. Y ahí ya terminó mi relación con ella. Trabaja en la casa central del partido, como administrativa. ¿No trabaja más contigo desde el 21? No, desde el 21 ella conmigo no está más. No tenemos ninguna relación. Pero sí es militante de Cabildo Abierto. De Cabildo Abierto. La asignación del inmueble fue realizada bajo una nueva excepción firmada por la exministra y en contra de todos los informes técnicos y legales del Ministerio de Vivienda. Es que Olga Camacho ya había recibido una vivienda en el barrio Lezica en 2010, pero en 2011 solicitó al ministerio un cambio de casa porque quería que le dieran un apartamento en planta baja y para tratar de convencer a las autoridades argumentó que por su trabajo de masajista se le dificultaba subir la camilla por la escalera. Las autoridades frente amplistas de aquel entonces le negaron el pedido, pero en 2022, con Cabildo Abierto en la coalición de gobierno, Olga Camacho aprovechó su línea directa con la ministra Irene Moreira y repitió su petición. Ahora, argumentando que vivía con su madre y su tía y como eran muy mayores necesitaba conseguir un departamento en planta baja. Aunque si bien en las redes sociales de Olga Camacho se ve que su madre y su tía son mayores de edad, no parecen tener mayores dificultades para caminar y tampoco para bailar. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Pero además, en su pedido de cambio de vivienda, Olga Camacho agregaba que había sufrido una fractura de tobillo con un pronóstico para volver a caminar y subir escaleras de al menos 8 meses, por lo que pidió un canje de apartamento urgente y sugirió 16 barrios donde le interesaba vivir. Pero el departamento legal del ministerio analizó su caso y el informe fue muy contundente al señalar que el canje no se podía hacer porque sería irregular y se dejaría un precedente donde el ministerio pasaría a convertirse en una inmobiliaria. Incluso más, el informe jurídico del Ministerio consignó que el pedido del apartamento 002 en Vitoria y Timote, que se le terminó dando a Olga Camacho, es para discapacitados, una condición con la que la candidate no cumplía al tener una mera fractura. Yo inicio el trámite y después no tengo más nada que ver. Es los técnicos que van a evaluar si corresponde o no, si cumple con todos los requisitos que solicita el ministerio para ser otorgado. Y de Yapa, como la vivienda que Olga dejaba era más barata que esta nueva a la que accedía, la ministra le otorgó beneficios especiales para el pago y exoneración de cuotas, algo que ha generado enojos y malestares en el resto de los vecinos que pagaron peso por peso su vivienda. Me parece que es injusto que, primero que nada, que el Ministerio de Vivienda exija tanto a las personas que quieren acceder a una vivienda, vulnerando los derechos de las personas, presentando otras familias por acomodo político, cuando la gente pasa años esperando para acceder a esa vivienda. Me parece totalmente injusto todas las irregularidades que tiene el Ministerio de Vivienda, que por un lado exige tanto y por el otro lado hace cualquiera, como quien dice. Claramente acá da toda la sensación de que las autoridades se extralimitaron en sus poderes, porque en ningún momento han podido explicar bajo qué marco normativo actuaron. No hay ningún problema, no parecería un contrasentido negarle a una persona que tenga un problema, aunque sea circunstancial y de pocos meses, negarle teniendo vacía una casa en esas condiciones, y parecería hasta de maldad no dársela a una señora que la estaba reclamando, que aparte tenía un núcleo familiar de gente añosa. Creemos que no había ni una razón, más allá de que fuera del partido que fuera y del sector que fuera y lo que fuera, no dársela hubiera sido exactamente hacer lo contrario al espíritu de sensibilidad social que se tiene que tener cuando se manejan este tipo de recursos. Entendemos que hay posibilidades muy ciertas de que acá se cometieron hechos de corrupción. Para que se termine la cultura de la corrupción y de la coima. Confirmaría un modus operandi, es decir, que hay una política de amiguismo, de clientelismo
hacia partidarios de Cabildo Abierto. Y llevaremos ante la justicia a todos aquellos que han mal utilizado los fondos públicos. Se acabó el recreo. Volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida. Bueno, sí, muchos lo recordaban acá y se reían, porque claro, ¿no? La situación es papelonesca, por decirlo menos, ¿no? Ahora, en este caso, como vimos, es distinto a los demás, porque claro, no fue una adjudicación directa, sino que se trató de un cambio de vivienda, como decimos. Pero un cambio de vivienda en contra de las recomendaciones del Departamento Legal del Ministerio, como lo habíamos consignado el año pasado. Sí, y en el informe de la investigación de la instructora, que veníamos analizando, aparece todo el expediente de Camacho, donde esta pedía el cambio de vivienda, porque los barrios, que decía donde prefería vivir, y cita textual el informe que realizó la asesoría legal del Ministerio, eso que veíamos, ¿no? Lo cita textual. Claro, donde se expresaba que el Ministerio ya le había habilitado a la familia un acceso a la vivienda, contemplando su realidad de ese momento, que las necesidades de las familias que puedan surgir después dependen de las mismas, que el Ministerio no puede actuar como una inmobiliaria, recordamos eso, ¿no? Y que si se realiza el cambio tiene que ser por una excepción debidamente fundada. Pero finalmente surge el expediente y como veíamos nosotros también el año pasado, se firmó la resolución por excepción por la exministra Moreira, pero este caso no era objeto de la investigación. ¿Por qué no era objeto? Porque en realidad eran las adjudicaciones directas. Pero lo que pone la instructora es que debido a la notoriedad que tuvo a nivel público, por tu culpa. Ella por mi claro, culpa. Claro, como le hiciste público, lo de Olga Camacho bailando, una vivienda para discapacitados, es de Ripley, ¿no? Lo incluyó para el análisis. Vamos a analizar esto. Entonces vamos a ver a continuación en esta investigación tan del contundente. Informe letrado. Vamos a ver lo que decía el informe letrado sobre este caso en puntual. Bien, si bien no se trata de un caso de adjudicación directa y estaría fuera del objeto de la presente investigación, lo que decía recién, se advierte que a juicio de la suscrita no se acreditó en la instancia que se tratara de una situación excepcional que ameritara el cambio de vivienda conforme a lo analizado por la asesoría legal de Dinavi, así como tampoco el fundamento para el otorgamiento de una vivienda accesible. Claro, yo estaba discapacitado, estaba bailando la doña. No, y aparte la fractura, que era momentánea, que ya claro, no la tiene más. Por eso, ¿no? Es por eso que consideramos que corresponde disponer la instrucción de una investigación administrativa a efectos de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos y la individualización de los responsables. Claro, porque el caso no estaba a estudio. Entonces, es que pide una investigación. ¿Vos hablaste con Raúl Lozano respecto a este caso? De lo que vamos a ver a continuación, a ver qué dice el nuevo ministro de Vivienda. ¿Vio los informes? ¿De qué manera se hizo ese cambio de vivienda? Sí, fue un caso de cambio de permuta o cambio de vivienda, en el cual ella lo pide, creo que se había fracturado una pierna o algo de eso, y utiliza, digamos, esa fractura para pedir una vivienda en planta baja y se le otorga la vivienda, digamos, y la vivienda estaba vacía y se le otorga esa vivienda, sí. Aunque estuviera vacía, es una vivienda libre, accesible, o sea que tiene las dimensiones de los planos, de las puertas, de los baños, son todas dimensiones para una persona con discapacidad, sobre todo para una persona con silla de ruedas. Sí, es verdad, pero sabe que los datos de realidad, y ahora me gustaría, digamos, para también informarle a la gente, hay muchas viviendas, como hay un determinado cupo que tienen que tener los distintos edificios que el Ministerio construye para personas con algún tipo de discapacidad y que esas viviendas nos quedan vacías. Por lo cual informo para que aquellos que tengan algún tipo de discapacidad sepan de que hay viviendas para personas con discapacidad. Pero volviendo al caso de Olga Camacho, ¿a usted no le parece por lo menos que hay una irregularidad cuando hay muchas personas esperando tener una vivienda y ella ya lo tenía solucionado? Yo creo que lo que tengo que decir lo dije en la resolución, creo que eso lo firmé yo y Pero sí. no dice nada del caso de Olga Camacho, ni que se va a rever ni nada, por eso se lo pregunto. Lo que pasa es que el caso de Olga Camacho es un caso particular porque se trata de un canje, una permuta de una vivienda, no es una adjudicación de vivienda. Es un caso de una persona que ya había tenido una intervención
del Ministerio de Vivienda. Entiéndase que estamos hablando de años atrás, Sí. no fue ni siquiera en este No, gobierno. se le dio muchísimo antes. En 2011 ella pide, aludiendo que ella trabajaba como masajista, tenía una camilla que le pesaba, tenía que subir 3 pisos por escalera. Pobre señora, cosa que le pasa a gran parte de los uruguayos que trabajan y que también capaz que no tienen ascensor o viven en barrios alejados y no le tocó el centro, disculpe, le tocó era la vivienda. En 2011 se le dice que no y, oh casualidad, cuando ella no solamente participa en Melchora Cuenca, trabaja como secretaria del senador Manini Ríos, que es el líder de Cabildo, el partido que después es su esposa la que está al frente del ministerio, se le accede. A mí me llama poderosísimamente la atención cuando no cumplía con los requisitos para hacer ese cambio. Creo que en cuanto a lo que es las distintas intervenciones del ministerio, las intervenciones son por única vez, eso es así, y pueden haber algunas medidas de excepciones. Se tomó esa medida de excepción. ¿Usted no la piensa revaluar? Le corresponde preguntarle a quien sea. Yo no la pienso revaluar, ¿no? Yo no la pienso revaluar, ¿no? Yo pienso que tengo que, en principio, ser sensible para el más vulnerable. Eso en principio. Y segundo, yo tengo que proteger al Estado. Yo represento al Estado acá. Entonces yo no le puedo crear al Estado de un juicio como tantos que vemos normalmente, que el Estado pierde. Sí, usted, pero Irene Moreira no pensó en el Estado. Bueno, pero yo sí lo pienso. Bueno, eso le preguntan a Irene Moreira. Yo les digo lo que yo pienso. Yo hoy soy el ministro y yo tengo que resguardar al Estado de que no sea sometido a juicios que los pierda. Y por cifras realmente muy importantes en muchísimos casos. Como lo vemos todos los días. Lamentablemente es así. ¿Cuántos juicios pierde el Estado? Porque no tienen en cuenta estas cosas. Creo que uno se tiene que asesorar y en base a eso tiene que resolver como más le convenga al Estado y como digamos, la sensibilidad si lo requiera. Está bravo de llevar estos argumentos, ¿no?, de Raúl Lozano, del ministro de Vivienda, porque al final es como un cálculo económico. O sea, es evidente que se adjudicó mal la vivienda a Olga Camacho. Están todos los informes, el estrado, la investigación. No solo no se la sacan, sino que además el argumento que te da es no, porque después no puedo hacer un juicio y lo perdemos. Y yo tengo que velar por el Estado, o sea, por la plata de todos, porque después va a haber que pagarle. No puede ser ese el argumento de un gobernante. O sea, si acá hubo un acto de notorio amiguismo, como claramente y a todas luces existió, no se puede permitir que esa persona siga viéndose beneficiada. Esa y tantas otras, como estamos viendo. Porque el Estado somos todos, ¿no? Claro. Y el Estado son todos los uruguayos que, teniendo las condiciones para acceder al sorteo o el mecanismo que sea... No quedan sorteados, por ejemplo. Por ejemplo, los que no quedan sorteados, ¿no? O los que lo podrían hacer y no tienen el beneficio que tuvo esta señora porque resulta que tiene una vinculación directa con la ministra. Entonces, no, porque voy a perder plata, me parece muy pequeño ese razonamiento. No es como debería razonar un gobernante, ¿no? Sí, pero según pudimos averiguar con varios juristas administrativos que le preguntamos sobre este tema, voy a leer textual porque obviamente yo no soy abogada, y lo que me decían es que las autorizaciones de ingreso son por un plazo determinado y revocables, era lo que hablábamos, ¿no? Por lo tanto, claro, si de una reevaluación de la situación de la familia resultara, por ejemplo, que tiene ingresos suficientes para acceder a otra solución habitacional, el Estado no sería pasible de responder por daños y perjuicios. Mira. De todas maneras, además, el Estado tiene siempre la obligación de revocar o dejar sin efecto los actos dictados en contrariedad a las normas. O sea, si vos además te mandaste... de que Irene Moreira, digámoslo, es abogada. Si vos te mandaste una cagada como Estado y la tenés que arreglar, esto no se puede perpetuar, por más que después pueda haber un juicio en mi contra, no, hermano. No puedes hacer cosas ilegítimas, ilegales, ¿está? Entonces acá habría que regular y decir, perdóneme, yo acá estuve mal y vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer lo que corresponda. ¿Está? Eso por un lado. Pero además, jurídicamente dice, ¿quién dice que vas a perder el juicio? Te lo están diciendo ahí, ¿no? Claro, puede ser que no lo pierda. No es Pero a ver, condición Lozano necesaria. te está metiendo un verso. En realidad, el argumento es otro. El argumento es no, porque si regulamos, dejamos más en evidencia, o no queremos perjudicar a la amiga, porque por algo se lo dieron también. O sea, cosas que huelen muy mal. Quiero recordarles, porque Manini Ríos está tuiteando ahora, pero el año pasado también tuiteó. Y tuiteó el mismo domingo en que salías en tu diseño con tu investigación. ¿Tá? El mismo domingo. Fíjate lo que Guido Manini Ríos en aquella oportunidad tuiteaba y supuestamente era un grupo, ¿te acuerdas? De militares. Que, obvio, paracaidistas eran. ¿Eran que paracaidistas? Él porque era lo era originalmente, sí, ¿no? Y obviamente se hizo público y lo leímos acá al aire, ¿no? En aquel momento decía, buenos días a todos. Ante la ofensiva de santo y seña de esta noche,
ofensiva para el periodismo. El militar ve todas estas cosas en términos militares, ¿no? Está haciendo periodismo, está descubriendo la chanchada que hicimos, una ofensiva, ¿no? Y sí, dice, no todo, ¿no? Pero los altos mandos cierran estoy filas. hablando del señor militar. Sí, el sí. señor militar entendí los militares. Claro, entendí. estoy hablando de Manini. No, claro. Bueno, en general tiene una educación, sí, que ven las cosas de determinada manera, pero estoy hablando de Manini por lo que habla, de ofensiva. Ofensiva de Santo Iseña de esta noche. Claramente, no solo contra Irene, sino también contra mí y contra Cabildo Abierto. Y siguiendo, esto es lo más divertido, y siguiendo un plan dispuesto de Torre Ejecutiva. ¿A vos te habían llamado a Torre Ejecutiva para que hicieras el informe de las viviendas? No me llamaban de Torre Ejecutiva. Estás siguiendo un plan. Y el año pasado me preguntaste si me estaban pagando de Torre Ejecutiva. Ah, ese sí, también. sí, ese sobre lo estoy esperando porque también... Es como que es un déjà vu. Cabe hacer las siguientes consideraciones. A Olga Camacho no se le dio una vivienda. Sí, ya sabemos, se le cambió la que tenía hace más de una década, lo que decimos en el informe. Incluso la nueva es de menor valor que la anterior. Mentira. Eso en ese programa mostrábamos y ahora también que es de mayor valor, no es de menor. Esto no es así. Pero aparte era para discapacitado. Sí, eso es lo también. que rompía los ojos, ¿no? Y eso tenía una pata enyesada. ¿Qué discapacitado? 2. Al cambio se accedió ante una solicitud de ella por estar fracturada y porque había viviendas libres a nivel de suelo. Para lo que se le adjudicó y otra más anteriormente se habían hecho un llamado a interesados y no se presentó nadie, por lo que no se perjudicó a nadie. Claro, como nadie no se presentó nadie, no se perjudicó a nadie. Mirá qué buena lógica. No tiene sentido que teniendo viviendas libres a nivel de suelo se le negara el cambio a una persona fracturada con serias dificultades para subir escaleras, pero no para bailar Gilda, ¿no? Ahí no tenía pero son dos personas distintas. Esa es los familiares añosos que ella hablaba que le dificultaba la escalera. Está bien, claro. Claro, no es ella la que baila. Se le hubiera dado a cualquier persona en esas condiciones independiente de su simpatía política. O casualidad, bueno, se le dio a alguien sí de su simpatía. Esto es muy largo, se suben al carro frentistas como Sabini, pero espera que hay una parte... Ah, acá esto me gusta, ¿no? Sin embargo, en cada una de las actuaciones que le acusan a Irene Moreira, ella se ajustó a derecho, estamos viendo en todo este informe lapidario, que justamente no se ajustó a derecho, y el Estado no perdió un peso y la persona involucrada cumplió con los requisitos. También hemos visto que muchas personas no cumplían con los requisitos a la luz de esta investigación que se acaba de conocer. El problema parece ser que favoreció a una cabildante. Sí, no, además de todas las irregularidades, serán en beneficio de militantes o llegadas, Melchora Cuenca, Cabildo Abierto. Es tremenda la hipocresía y el cinismo. No sé si está hablando de sí mismo en este caso o de quién, pero continúa Manini. Parece que los centenares de ingresos sin concurso a militantes blancos o colorados y a frentistas en ministerios e intendencias, los permisos de importación a la granja, los beneficios de todo tipo, incluyendo y viviendo a niveles de intendencia de militantes partidarios y tantas otras acciones que vemos todos los días, están permitidos. O sea, el líder del partido que venía a decir nosotros no somos lo mismo, vamos a hacer una política diferente, Cabildo Abierto va a desterrar las prácticas de amiguismo y demás, dice, pero nos pegan a nosotros porque hicimos amiguismo cuando ellos toda la vida lo hicieron, ¿en qué quedamos? Y lo peor es que no lo denuncia, ¿no? Porque si sabe que esto es así, todavía no ha llegado la denuncia de Manini Ríos diciendo que hay gente acomodada en las intendencias por otros partidos. Sos una canalla, y te lo dice él. Si quedamos callados es otorgarle la razón a estos canallas. Sí. Y eso va directamente contra Cabildo Abierto. Les mando un abrazo, senador Guido Manini Ríos. Ya vamos a compartir el tuit que Manini está tuiteando en estos momentos, pero sigamos. Nos había quedado algo colgado que antes del tuit de Manini, y es que estábamos hablando de que Lozano había dicho que bueno, que no quería que se perjudique el Estado por los juicios. Sí. Ahora, ¿qué pasa si todos los que no salieron sorteados claro, se sienten perjudicados? Obvio. Y le hacen un juicio al Estado, que están en todo su derecho, y que seguramente lo ganen. Ahí no están pensando en... Claro. Que la plata. Claro, en que puede perjudicar. Puede haber mucha plata ahí, Y ¿no? también estuvimos averiguando sobre esto, porque las personas tienen hasta 4 años para hacerle un juicio al Estado, ¿sí? Para presentarse a la justicia e iniciar el juicio. Bueno, yo sé de gente que se comunicó conmigo, no sé vos, pero que se había presentado y no salió sorteada. Y después entró, resulta que a esta por afuera del sorteo por izquierda se la dieron. Entonces yo puedo hacer un juicio. Sí. Aparte de la bronca, puedo hacer un juicio. Perfectamente. Por lo menos yo veíamos el año pasado una señora que en los medios habló indignada, una señora rubia que decía yo no salí sorteada y entraron a dedo. Bueno, esa persona podría hacer juicio, pero se comunicó con nosotros esta semana otra persona que también se sintió perjudicada y que ya inició un juicio. Buah.
O sea que uno por lo menos hay. Bueno, y puede venir cola, ¿no? Obvio. Bueno, y aparte hay muchas evidencias. Y vamos, hablando de evidencias, a meternos en los mails. ¿Ah? El tema de los mails de Irene Moreira, con los cuales se iniciaban estos procedimientos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, veamos lo que decía la resolución del ministro Lozano. La resolución de Lozano, bien. Sobre los mails que venían desde la Secretaría de la Ministra. Considerando que del análisis de la documentación agregada en la instrucción resulta que la mención es interés de la ministra doctora Irene Moreira que el cupo reservado contenida en las solicitudes por parte de la Secretaría de la exministra en cuanto a la adjudicación directa de cupos reservados en el periodo 2020-2023 no se puede interpretar como mandato u orden. O sea, Lozano dice que la ministra te mande un mail y que diga, es interés de la ministra que el cupo reservado se le da a fulano, no se puede interpretar como mandato u orden. Claro, no es un mandato. Es de interés. Está diciendo, che, es interés mío, ministra, ¿eh? Te estoy diciendo que es interés mío que se la des. Pero no es una orden, no es un mandato. Todos los casos -3 iniciaban con el mail de la ministra. Pero no solamente es interés. Es interés que esta familia, integrada por fulano, mengano, sultano, te pongo los datos, el teléfono para que te comuniques, vaya a este edificio, en tal apartamento, ¿no? Wow. Y le preguntamos sobre esto al ministro. Sí. Y seguramente tratando de sacar las castañas del fuego, contestó lo siguiente. En su resolución usted dice que es interés de la ministra, lo que decían los mails, no se puede interpretar como un mandato o una orden. Y esos mails decían, es interés de la ministra que se adjudique a tal persona en tal edificio hasta qué apartamento iba a ser. No decía que se analizara. ¿Usted no interpreta que eso es una orden desde la Secretaría de la Ministra? Yo interpreto que no, y distintos juristas que fueron consultados también lo interpretan así, que no era un mandato o una orden, sino que sí era una sugerencia, que se puede admitir que de alguna manera algún funcionario se pudiera sentir presionado por eso, puede ser, es posible. Porque pero era no, por parte de la Secretaría de la Ministra, justamente. Porque venía por la Secretaría de la Ministra, pero de ninguna manera era una orden o un mandato. Por Dios, formalmente me podrá decir que no era un mandato. Si dice es interés de la ministra, digo, ¿no? Pero sigamos. En la resolución ministerial se cita el siguiente párrafo que vemos a continuación. A ver, la reserva de cupo solicitada en su oportunidad por la exministra Moreira no es ilegítima, no se violenta ningún derecho subjetivo o interés directo y personal. Por lo contrario, es justamente... Ah, claro, está hablando de la herramienta de la reserva. Por lo contrario, es justamente un instrumento válido que permite contar con viviendas disponibles para atender determinadas situaciones puntuales que requieran una solución habitacional de forma inmediata, máxime que la demanda habitacional existente en el país es altamente superior al stock habitacional que maneja esta Secretaría de Estado. Esto lo vemos en la resolución del ministro. Ajá. Es un párrafo que cita textual de la investigación. O sea, justo lo que más le conviene, eso sí está. Pero veamos a continuación, o sea, punto y coma. Sí. Hay otro párrafo, ¿Y otro párrafo? que no está citado. Que Se no lo preguntamos al ministro Lozano. ¿Ah, sí? Adelante, por favor. Dentro de la investigación hay otro párrafo que le sigue, que usted no lo cita, por eso le quiero preguntar. En la página 132 aparece el párrafo que usted pone en su resolución en que estos cupos son legítimos, pero enseguida dice, sin embargo, a juicio de esta instructora, lo contrario a derecho, antijurídico, fue justamente el destino que se dio a las reservas de cupos realizados por la exministra, quien se extralimitó de su potestad discrecional como jerarca. Eso usted no lo cita en la resolución. ¿Por qué? Yo no cito muchísimas cosas que dicen toda esa, creo que son 160 páginas, el informe solo, ¿verdad? Si son toda la 20.000. investigación son 20.000 fojas. Digo, evidentemente hay muchas cosas que yo no cito. Yo cité eso textualmente porque el procedimiento en sí, según dice la instructora, no es ilegítimo. El procedimiento no es ilegítimo, por cuanto los cupos, eso el 10% de los claro, cupos... la selección, pero sí la adjudicación. Pero sí, ella dice, digamos, lo que sí deja entrever, que la adjudicación sí no se hizo como debería haber sido, o sea, el procedimiento para hacer la adjudicación.
Y bueno, ¿no? O casualidad, en la resolución habla de la parte donde sí sería pertinente lo de los cupos. Pero lo que venía después del punto y coma, que hablaba de que era contrario a derecho, cómo se utilizó, que es antijurídico, que Moreira se extralimitó de su potestad discrecional como jerarca, eso Lozano no lo incluyó en su resolución que le envió al presidente de la República, ¿verdad? Bueno, y hay más, porque de la investigación surge que desde la Secretaría de la ministra se implementaron también las llamadas planillas de puertas abiertas. ¿Qué es esto? Sí, esto es un procedimiento nuevo que se crea en el periodo de Irene Moreira, que era para sistematizar las derivaciones de la Dirección Nacional para que las familias fueran contactadas para que se les realizara un informe social. Pero veamos qué dice sobre las planillas la instructora. Todos los testigos son contestes al afirmar que las planillas eran elaboradas en la Secretaría del Ministerio, inclusive el ex asesor de la ex ministra Bottari. Sin embargo, la doctora Irene Moreira fue la única que indicó que las mismas eran confeccionadas en la División de Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales, con lo cual existen dos versiones encontradas respecto a este punto. O sea, todo el mundo dice una cosa. Todos los funcionarios y su asesor. Dicen que eran elaborados en la Secretaría de Irene Moreira. Irene Moreira no, dice que era otro lado. Y claro, que se va a mandar en cana sola. Y veamos lo siguiente, ¿no? Porque a continuación... sigamos. Según declaró el testigo Joaquín Silvera y la directora de la División de Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales, en los casos derivados por planilla, sí o sí se hacían informes sociales, independientemente si cumplían o no con los requisitos de los programas. En cambio, las familias que concurrían a las oficinas de este ministerio por sus propios medios, si no cumplían con los requisitos para acceder a algún programa vigente, ahí culminaba la atención. Explícanos esto. Esto quiere decir que si vos, como cualquier hijo de vecino, vas al ministerio y querés averiguar por los planes o por un sorteo o para anotarte un llamado, si no cumplís con los requisitos, fin del trámite. Te evalúan y dicen, no, usted no cumple con los requisitos, fin del trámite. Si estabas en la planilla, no importaba si cumplías o no, sí o sí te iba a llamar un funcionario y te iban a hacer el informe social. Y las famosas planillas, como dijimos, según todos los testigos, Irene Moreira, eran elaboradas en la Secretaría de la propia exministra, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dijo de los casos? ¿Dónde provenían? Los casos, esto es lo que dijo, ¿quién? Irene Moreira en su declaración en la investigación. O sea, ¿de dónde venían los casos a los que ella les daba prioridad, digamos, ¿no? ¿De dónde venían? Venían de diferentes ámbitos, por ejemplo, correos, cartas, del Senado, de presidencia, dijo Irene Moreira, y de algunos políticos. Aunque, según se desprende de la investigación, la mayoría de los casos fueron derivados por la propia Irene Moreira. Seguramente vieron en el diario El País, esto fue en el día de ayer, y vemos a continuación, ¿no?, una placa, donde se informaba esto. Moreira declaró que tramitó viviendas pedidas desde presidencia y por legisladores oficialistas opositores. Entonces, claro, más de uno dice, entonces no eran solo los de Cabildo los que se acomodaban. ¿Qué nos decís frente a esto? Es verdad que en esas planillas venían de diferentes lugares. Y es verdad también que la mayoría de los pedidos venían de la Secretaría. También es verdad que cuando los jerarcas, ¿sí?, de cualquier institución van a cualquier evento, la gente se acerca. Políticos en general. Políticos en general. La gente se acerca, le lleva la problemática, le deja un teléfono. Nos pasa a nosotros, incluso los periodistas, cuando nos quieren dejar un contacto por algún tema a analizar. Bueno, eso es una cosa, uno puede guiar a la persona. Hay gente que, por ejemplo, vive muy alejada en el campo y no tiene la oficina muy cerca, entonces uno puede arrimar el caso. Vos lo que me querés decir entonces, que sí, efectivamente, por ahí los políticos de distintos partidos más, que al Ministerio de Vivienda, a Irene Moreira, decía, mira, me llegó esto. Claro, esta persona tiene un interés. Claro, una cosa es guiar a la persona, asesorarla y ver, y otra cosa es que esté plasmado que hay que adjudicarlo. Claro. Que es totalmente distinto, ¿no? ¿Y hay alguna evidencia de que se le haya adjudicado irregularmente, por ejemplo, a militantes de otros partidos? En este periodo, no sabemos si los que nosotros analizamos y aparecen en la investigación, pudimos comprobar que algunos eran de Cabildo. A los otros no se sabe, no se les pregunta al partido político. No hay evidencia. Bien. ¿Sí? ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, todos los funcionarios dijeron que eso que veíamos, ¿no? Que se hacían en la propia Secretaría de la ministra, y ella fue la única que dijo que no. Este procedimiento fue justamente uno de los que Lozano eliminó, el actual ministro, cuando llegó. Y también le preguntamos sobre eso. Escuchemos las palabras del actual ministro. ¿Usted estaba al tanto de las planillas de puertas abiertas? No, no estaba al tanto de las planillas de puertas abiertas y sobre todo no estaba enterado de la
instructivos 1 y 2 que en su momento se habían sacado, incluso a pesar de que estaba copiado en un mail, es cierto que estaba copiado en un mail, pero claro, yo cuando lo leí no relacioné que eso que se estaba cambiando tenía que ver con asignaciones directas de programas donde claramente tiene que ser por sorteo. Porque hay que dejar bien claro que hay asignaciones de viviendas directas, que es lo que estudió también la investigadora. Pero cuando cumplen con los requisitos. Y sobre todo para aquellas situaciones de precariedad y vulnerabilidad tremenda. Emergencia habitacional. APH. Ahora, marco legal para persona que pueda participar de un sorteo y decir, esta persona que puede participar del sorteo, yo decido que no participe y la adjudico directamente, no hay. Decido que no participe y la adjudico directamente, no hay. Tengo entendido que usted cuando entró al ministerio, esto de las planillas puertas abiertas no lo instrumentó más, ¿es así? Es así, yo no lo seguí más. Ni eso, ni tampoco los correos electrónicos, eso. ¿Qué opinión tiene sobre estas planillas? Bueno, yo creo que en la dirección cada jerarca tiene su impronta, tiene su perfil y cada uno, digamos, actúa acorde a su leal saber entender. Yo creo de que en el ministerio, digamos, están los mecanismos para que sin planilla, estas personas ingresen por intermedio, que entren, por ejemplo, por la Dirección Nacional de Vivienda. Entonces, ¿por qué crear unas planillas que, según lo que pude averiguar, eran o que dice ahí en la propia investigación, que se hacía en la Secretaría de la Ministra, de su secretario y demás? Yo no lo compartí. Digamos, el subsecretario negó esa, o sea, dijo que las planillas no las hacía él. Bueno, yo la verdad que no lo sé, pero ahí sí en la investigación creo que por ahí sale. La gran diferencia que había es que las personas que estaban en esta planilla la llamaba directamente un funcionario del ministerio y el informe social se realizaba sí o sí, no importaba si cumplían con los requisitos o no. La diferencia es que un ciudadano cualquiera viene al ministerio a pedir tener acceso a una vivienda, si no cumple con los requisitos ya ni siquiera se inicia el trámite, no se le hace un estudio ni un informe social. Esa es la gran diferencia que tenían estas planillas. Yo creo que ahí hay un trato preferencial y hay una falta realmente de igualdad frente a todos los ciudadanos. ¿Usted no cree que eso pasó? Yo vuelvo a repetir que yo no lo instrumenté, o sea, del momento de que yo aquí, mientras que estoy yo como ministro, instrumento las cosas que entiendo que son convenientes, las que no lo son, yo no. Claro, usted no lo compartía entonces eso, por algo no lo siguió usando. Y si quieres decir así, no lo compartía, ¿no? Bueno, no le pregunto porque, digo, según lo que se desprende de la investigación, hay un trato preferencial. Justamente, si a uno lo llama un funcionario, cuando hay gente que viene a sacar número, o hace cola, o espera, hay una diferencia. No lo comparto. No lo comparto. La planilla. No comparto el tema de las planillas, decía ahí, bien. Bueno sería, ¿no? Algunas cosas sí, reconoce que ya no se siguen haciendo. Pero hoy yo te preguntaba, Moni, ¿qué pasó con aplicaciones capaz que gente de otros partidos? Y al comienzo decías que la investigación también apuntó a periodos anteriores, cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Se analizaron todas las adjudicaciones directas que se realizaron en el periodo comprendido entre 2009 y 2020, que fueron 74 casos. Sí, según las conclusiones del informe de la investigación, dice que todos cumplían con los requisitos, que ninguno empezó por un mail, ¿sí? Y además de esos 74 casos, 3 fueron derivados por autoridades, pero la diferencia era que decía evaluar la situación de la familia. Y luego se corrieron los carriles de los procedimientos del ministerio. En el informe letrado dice quedó plenamente acreditado que estas adjudicaciones directas se ajustaron a los procedimientos y criterios fijados. O sea, no encontraron ningún caso irregular. Bueno, vos me vas a perdonar, pero yo quiero leer el tuit de Manini Ríos, porque tiene... ¿Antes de las conclusiones? Sí, antes de las conclusiones. Porque justamente, ¿no? Porque presta atención a lo que dice no lo vi todavía. El líder Cabildo Abierto. Esto es ahora, ¿no? De hace un ratito nada más. Cada vez es más claro que Cabildo Abierto molesta y hay que pegarle. Yo podría perder tiempo en contestar esto, pero cada vez marca menos Cabildo Abierto, ¿no? Yo creo que defraudó a muchos con aquello de que venía a ser una política distinta. Se acabó el recreo y estamos viendo, ¿no? Todos los recreos que ha habido para militantes de Cabildo Abierto. Molestan las prácticas amiguistas, ¿no? Y hay que pegarle, sí, como a todos, como lo hemos hecho acá, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, ¿no? El bicho estuvo en Artigas, ¿no? Pegándole a Caram y a todos los blancos pillos, ¿no? Los intereses afectados por sus propuestas
mandan y hay comunicadores que cumplen su papel. O sea, de nuevo, estamos haciendo los mandados de la Torre Ejecutiva. Bien, Fernández aplaude. Hay que imponer la idea de que Cabildo Abierto es más de lo mismo. Estamos imponiendo la idea. Todo esto que estamos mostrando es un relato inventado. Todos los documentos, las declaraciones, los testigos, las instructoras. Fíjate, ¿no? Qué flaco honor y reconocimiento está haciendo a instructoras, a las abogadas especializadas que llevaron adelante la investigación, que funcionarias de carrera, ¿no? Meses y meses y meses. Obvio, ¿no? Bueno, pero hay que imponer la idea de que Cabildo es más de lo mismo y lo hacen mintiendo. Pero la gente es más inteligente de lo que piensan. O sea, ustedes no son bobos. La gente, ustedes, los que nos están mirando, no son bobos. Ustedes son más inteligentes de lo que muchos piensan, ¿no? Sigue diciendo el general. Cabildo Abierto molesta, esto porque están juntando firmas, a los prestamistas usureros, a quienes quieren dar exoneraciones y concesiones a multinacionales, ahogar al trabajo nacional y a las pequeñas y medianas empresas, quedarse con el monopolio de ANCAP, cobrar sobreprecios en UTANTEL. Bueno, acá ahí está haciendo campaña. Está haciendo ¿no? campaña. Nada tiene que ver sí, con claro. el trabajo periodístico nuestro, ¿no? Pero después dice, son muchos y muy poderosos los intereses afectados por Cabildo. Intereses defendidos por los unos y los otros. Seguirán pegando cada vez más fuerte, mintiendo, tergiversando, confundiendo, buscando dividir, pero no nos apartarán del camino de la defensa de los de a pie. ¿Verdad? Justamente a los de a pie fue a los que no defendieron. Y no, claro, defendían a los amigos, mejor dicho, y no a los de a pie. Pero veamos qué dicen las conclusiones, ¿no? Porque ustedes son inteligentes. Entonces ustedes no nos crean a nosotros, ustedes no le crean a Maní Ríos, vamos a creerle, ¿no?, a los que dedicaron horas y horas y horas durante meses a investigar a fondo cada uno de estos casos. Conclusiones, entonces. Veamos. En el caso, todos los núcleos familiares tenían ingresos superiores a la línea de pobreza. Su trayectoria habitacional no presentaba problemas de gran magnitud, más que el sueño de acceder a una vivienda propia. ¿Quién no? Les pregunto, ¿no? Como ocurre con la mayoría de los uruguayos. Por tanto, resulta inadmisible que esa potestad o instrumento que tiene el jerarca del inciso sea utilizado con abuso o exceso de poder, como sucedió en el caso. Por su parte, el exdirector Jorge Sereta, que también dejó el cargo como Irene Moreira, actuó también con abuso o exceso de poder en el otorgamiento de las autorizaciones de ingresos. Veamos la siguiente placa. Además, más conclusiones. Sí, en suma, el procedimiento creado por la Secretaría Ministerial denominado Planillas Puertas Abiertas y las adjudicaciones directas dispuestas es a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración. Me interesa la palabra arbitrariedad, porque cuando hablamos del delito de abuso de funciones, refería, y lo dice el Código Penal, a actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Acá te dicen en las conclusiones que hubo arbitrariedad. Y bueno, veamos qué es sobre los funcionarios que actuaron, porque también obviamente se hablaba sobre las autoridades, que es lo que veíamos, y sobre los funcionarios. Los referidos funcionarios tienen una larga trayectoria en este ministerio, habiendo comenzado a desempeñar funciones en el 94, 93, 95, con lo cual no pueden mantenerse ajenos o indiferentes a que las familias derivadas por la señora exministra no cumplían con los requisitos exigidos en la normativa. No eran situaciones de emergencia habitacional o de vulnerabilidad. Máxime el cargo que revisten en esta Secretaría de Estado, por lo cual deberían de haber manifestado mínimamente que dichos procedimientos no se ajustaban a derecho. O sea, también le pega a los funcionarios. O sea, obvio claro, que le bajaba de arriba, es de interés de la ministra. Bueno, pero esto también que quede claro para los funcionarios en cualquier repartición al día de hoy. Si de arriba te dicen, che, hace esto, y vos sabés, porque no sos un funcionario de medio pelo, y tenés años en la actividad, no, acá no existe la obediencia debida. ¿Viste cuando se hablaba en dictadura? Me lo mandó la ministra, entonces yo lo hice. No, si sabés que está mal, no lo hagas, o por lo menos dejás sentado algo. Y de hecho, dice que por lo contrario intervinieron en los expedientes administrativos sin hacer mención alguna si las familias cumplían o no con los requisitos para acceder a una vivienda en forma directa. Y concluye también la instructora que lo que ella amerita es un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad que tuvieron estos funcionarios. Bueno, sin embargo, en este caso, en la resolución del ministro Lozano, y según lo que te dijo a vos en la entrevista, le pareció que no quería aplicar una sanción demasiado grave contra los funcionarios, ¿no? Y entonces lo que dice en la resolución, que los funcionarios son pasibles de una observación, que es una sanción más leve, ¿verdad?
Sí, es más leve. Y ahora los funcionarios están haciendo sus descargos y se verá si los sancionan o no, porque todavía no se los ha sancionado. Intentamos comunicarnos con el abogado de los funcionarios, no tuvimos suerte, no nos respondió, pero también intentamos contactar al gremio del Ministerio de Vivienda, que nos dijeron que no iban a hacer declaraciones, pero que se remitían al comunicado que habían publicado el 6 de marzo. Lo tenemos, el comunicado del gremio, por favor, vamos a ponerlo. Sí, lo subí a M24, donde expresaban su absoluto rechazo a lo expresado en la conferencia de prensa del actual ministro, donde se pretende trasladar a los funcionarios responsabilidades que le caben a los cargos políticos de jerarquía, y manifiestan el apoyo a los funcionarios señalados. Eso es lo que dicen. Sí, acá hay todo un tema también, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, en realidad, mirá lo maquiavélico del asunto, se podría haber iniciado un sumario a estos funcionarios, actuaron tan mal, ¿no? ¿Por qué no? Dice, lo que pasa es que si le abrimos un sumario a los funcionarios, otra vez se vuelve a abrir la caja de Pandora, porque los funcionarios para salvar el que te dijo, van a decir, no, pero fue Irene Moreira. Entonces, ¿sabes qué? Una sanción leve, vamos a dejar esto por acá. Esa es otra lectura que podría hacer. Eso es la lectura que se maneja, ¿no? Bueno, ¿con qué terminamos entonces? Y bueno, ahora queda ver la opinión de Tabaré Hackenbruch, que lo veíamos. Tabaré Hackenbruch, como sabemos, es el subsecretario. ¿No? ¿Tuvo acceso a esta investigación y cuándo? ¿No? Porque, de acuerdo a lo que vos sabés, no sé si lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esperemos, primero veamos el tape que viene con las conclusiones. No, porque ahí la gran pregunta es, todo bárbaro, ¿no? Ahora esto se hizo público, ¿no? ¿Viste como el rey está desnudo? ¿Qué se hace con todo esto, no? ¿Se va a dar una denuncia penal? ¿Qué va a pasar? Bueno, y también hablamos con Sebastián Sabini de la oposición, ¿no? El Frente Amplio. El Frente Amplio, ¿qué va a hacer con esto, no? El gobierno, ¿qué va a hacer con esto también? Y también el propio Raúl Lozano, ¿no? Veamos qué dijeron. Una vez tomado conocimiento del informe, yo lo que voy a pedir a asesores míos jurídicos que me digan cuál es el camino que debo seguir como subsecretario en base a esos datos que tengo de informe. Indudablemente lo que dice ese cierre es muy fuerte. Es un abuso de funciones, que los políticos todos lo conocen como... A ver, yo soy político muchos años y siento orgullo de pertenecer y de trabajar en la actividad política. No soy abogado. Voy a pedir a gente que me asesore y en la cual yo confío que me diga cuál es el papel que ellos entienden que yo tengo que hacer una vez tomado conocimiento de este informe. Creo que Irene Moreira en este tema, mal asesorada, pagó un costo altísimo, tanto a nivel político como a nivel ministerial. Contundente. Creo que no cabe dudas de que lo que dijimos hace unos meses era así. Que esas entregas de viviendas no se deberían haber producido, que existieron ciudadanos que se vieron perjudicados por eso, porque se violó el principio de igualdad, y que, bueno, evidentemente que aquí puede haber delitos. Hablando sobre la actuación de las autoridades, en este caso la doctora Irene Moreira y el exdirector nacional de Vivienda, Sereta, dice: su conducta no se ajustó a derecho ni a la ética que debe regir la actuación de las personas que son convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado, más allá del carácter político de dicha investidura. En el caso, por haberse apartado de la misma, se actuó con arbitrariedad y abuso de poder. Hubo un claro apartamiento de los principios inherentes a la función pública, tales como la imparcialidad, objetividad y una flagrante violación al principio de igualdad. En suma, se advierte un apartamiento a la normativa vigente que podría repercutir jurídicamente en otros ámbitos jurídicos diferentes a donde se formula el presente informe circunstanciado, que es de corte específicamente administrativo. ¿No cree que las conclusiones son bastante graves que da la instructora en este párrafo? Yo, cuando tomo contacto con la investigación, consulto en principio a la instructora y la consulto particularmente por eso y por una parte que habla de abuso de poder, si ella entendía que se había cometido alguna ilicitud en cuanto a un delito. Ella me dijo que no, y ella me aseguró de que no, de que se trata de abuso de poder y no de abuso de funciones. Si fuera abuso de funciones, ella específicamente no se refirió al abuso de funciones porque entiende que no hubo ningún tipo de que hubo irregularidades, pero no delito. Exactamente. Después consulté a la asesora letrada por lo mismo, por separado, y me dijo más o menos, palabras más, palabras menos, exactamente lo mismo. Pero también hice mis consultas con otros abogados, con otros profesionales al respecto,
Y me dijeron exactamente lo mismo, por lo cual eso es lo que interpreto yo. A mí lo que me llamó la atención es que usted, de todas las sugerencias que tiene el informe, tomara muy pocas y la mayoría son resoluciones a futuro. Y que también me parece que el informe, tanto el letrado como el informe de la investigación, son muy duros con el cargo de Irene Moreira, y en la resolución que usted publicó eso no se refleja. Yo, dentro de mi sentido de justicia y de ecuanimidad, entendí de que sí puedo coincidir con usted de que fueron muy duros, como también fueron muy duros con los funcionarios. También, sí. Por lo cual, dentro de mi sentido de ecuanimidad, como decía recién, entendí de que eran demasiado duros y que a los hechos, a los hallazgos, que es a lo que hay que remitirse, desde mi punto de vista no correspondía. Y por eso adopté las medidas que tuve que adoptar. En cuanto a Irene Moreira, yo no tenía nada que adoptar, la verdad, no hay ninguna medida que yo pueda adoptar. ¿Qué medida puedo adoptar? Si ya le pidieron la renuncia, ella no es funcionaria del ministerio. En cuanto a Sereta, ¿qué otra medida puedo adoptar? Ya le pedí la renuncia, ya no es más funcionaria del ministerio. ¿Qué otra medida puedo adoptar desde el punto de vista administrativo? No existe. Y entonces, como no existe, veo que a veces insisten con algo que realmente yo no sé qué medida, digo, porque si no, es como aquel, dice, ¿qué más tengo que hacer? No es un tema de insistir, pero llama la atención. Al amanecer la tengo que poner con un pelotón de fusilamiento, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo no puedo hacer nada, ya lo que se hizo, ya está. No, yo lo que digo es que llama la atención que en la resolución, si bien, y capaz que puede ser que a usted, siendo parte del partido y fundador, le incomode decir ciertas apreciaciones sobre la esposa del líder, porque no deja de ser la esposa de Manini Ríos. Más allá de que puede ser compañera del partido, es la ex ministra, pero es la esposa del líder de Cabildo Abierto. Entonces, en la resolución, usted no habla de que fue arbitrario, de que hizo preferencia, de que no siguieron los procedimientos, no hay controles. Esos son, digamos, interpretaciones personales de un determinado hecho, que la hace con todo el respeto que me merece la instructora y con todo el respeto que me merece la asesora. Claro, es un informe jurídico, ¿no? O sea, de las 20.000 hojas tienen mails, tienen declaraciones. Y le puedo asegurar que he leído otros informes jurídicos al respecto que no dicen nada de eso. Entonces, ¿sobre el mismo tema? Y sí, pero ¿hay otros informes entonces? En el derecho ¿usted accedió a otros informes de investigación? En el derecho es así. No, los informes que son los oficiales son esos que están allí. ¿Pero hay otros extraoficiales? Y por supuesto que los hay. Por supuesto que yo consulté a otros juristas. Por supuesto que sí. Pero otros juristas que accedieron a toda la documentación. ¿Que accedieron? No, a toda la documentación no accedieron. Digo, pero sí al informe final. Voy a dar una opinión y voy a arriesgar una opinión. Yo creo que este era un tema que se tendría que haber manejado netamente dentro del ámbito de las decisiones políticas. Una vez que la ministra no estaba y quienes le asesoraron desde el punto de vista político, que tenía una potestad que no tenía, con esos cambios no era necesario de repente estar en todo un proceso de complejidad que hoy lleva a que esto se mantenga en el tiempo. La investigación administrativa dice actuó con abuso y exceso de poder. Sí. Eso no es abuso de funciones. Desde mi punto de vista, no. De mi punto de vista no, pero la oposición se encargará oportunamente si es lo que tiene que hacer. Vamos a consultar estas cuestiones al ministro cuando lo tengamos en la comisión, por qué se tomaron esas decisiones. Es verdad, las jerarquías no tienen por qué seguir a pies puntillas todas las resoluciones de jurídica de los ministerios, ¿sí? Porque si no, cambiaríamos las responsabilidades políticas por abogados. Es decir, hay una decisión de carácter político y bueno, eso es lo que queremos consultar una vez que se nos haga entrega de la investigación. Si esto fuera así, ¿el Frente Amplio piensa tomar alguna medida contra las autoridades? Bueno, es parte de la discusión que tendremos con nuestros abogados y con la bancada de senadores y diputados en cuanto a si corresponde realizar otras acciones. Por ahora no lo puedo afirmar. ¿El presidente de la República está al tanto de la investigación administrativa o solamente de la resolución que usted publicó? Bueno, yo le mandé la resolución, que fue lo que él me pidió. Digo,
creo yo, no sé, si por supuesto hoy por hoy es libre, si el presidente de la República, así como usted la tiene, si la quiere tener, obvio que la tiene. ¿No le parece pertinente que él la pueda tener ahora que trascendió en la prensa? No, por supuesto, digo, si la quiere tener, obviamente que sí, digo, pero me parece tampoco que no es un caso, más allá de que se le quiera dar una trascendencia muy especial, no es un caso de una trascendencia por la cual el presidente tenga que leer 20.000 fojas de una investigación. No, con el informe son 164, allí es como que tampoco si es... sumamos tampoco todas es las tanto. investigaciones que hay en todos los ministerios, le aseguro que el presidente tendría que tener bastantes horas para leer investigación. Tenemos entendido que Manini Ríos accedió a la investigación antes de que ésta saliera a la prensa. ¿Usted se la compartió? ¿Sabe si él se la pidió a alguno de sus asesores o algo? Horas antes envió la resolución, yo no tenía el borrador, todavía ni siquiera tenía la resolución, pero sin borrador yo le compartí, sí. No, estoy hablando de la investigación, no del informe de la investigación. No, yo no se lo di. Cabildo Abierto se formó y su líder, recordamos las palabras que decía que iban a hacer una política distinta a las prácticas clientelistas que estábamos acostumbrados por los partidos tradicionales. Y usted es uno de los referentes de Cabildo Abierto. ¿Qué tiene para decirle a sus votantes, ¿no? Que depositaron la confianza después de, o sea, más allá de que hoy usted es el ministro, usted forma parte de Cabildo Abierto? Y en esta investigación, con las planillas de puertas abiertas, que usted dijo que no las instrumentó más, porque obviamente se le da preferencia a una persona sobre la otra, que es un acto también de clientelismo. ¿Qué tiene para decirle a esos votantes? Que yo, el coronel Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cumplí fielmente con lo que le dije a las personas que nos votaron que iba a hacer, que conmigo no existe ningún clientelismo aquí en el ministerio ni en ningún otro lado. ¿Y con su partido? Con mi partido yo cumplí con los preceptos del partido. Pero usted está conforme con su partido, o sea, usted descarta la posibilidad de irse a otro partido, por no compartir con estas prácticas. Hubo varias personas que se apartaron de Cabildo Abierto en el medio de esto. Yo soy fundador del partido y como tal no me he cuestionado irme a ningún lado. Bien, así vamos llegando al final de este informe. Algunas cosas para comentar de lo que escuchamos acá, ¿no? Lozano decía, por un lado, el presidente no puede leer todas las investigaciones de todos los ministerios. Obvio, pero esta no es cualquier investigación de cualquier ministerio. Estamos hablando de un ministerio donde se tuvo que sacar nada más y nada menos que la esposa del líder de un partido. Entonces, esta investigación era una investigación más que importante porque generó todo un terremoto. Entonces, no es obvio que la calle no va a leer cada investigación de cada ministerio. Esta en particular, ¿no? Lo otro, decía Lozano, Irene pagó un costo altísimo. Sí, pagó un costo altísimo, obvio, dejó de ser ministra de Vivienda. La pregunta es, bueno, ¿y con eso alcanza? ¿Con eso es suficiente? No puede haber, por ejemplo, un delito por parte de ella. Decíamos que el abuso de funciones es una figura que se podría aplicar, ¿no? Pero Lozano dijo que a pesar de haber dejado escrito en el informe de que se advierte un apartamiento de la normativa vigente, que podría repercutir jurídicamente en otros ámbitos jurídicos que no sea el administrativo, tanto la instructora como la directora jurídica le dijeron que acá no había delito. ¿Esto fue así? Bueno, intentamos comunicarnos con ella. Debo decir que yo desde el año pasado estoy intentando comunicarme con la instructora y jamás me contestó el teléfono ni me respondió. Tengo entendido que no hablaba con la prensa. Claro. Pero yo les mandé el mismo mensaje a ambas. Vamos a ver primero lo que me contestó la instructora de la investigación. Buen día, soy Patricia Martínez en Diseño. Estoy haciendo un informe sobre la investigación administrativa que realizaron. Me gustaría solicitarles una entrevista sobre el informe en sí que presentaron. Hice una respuesta que me dio el ministro de la entrevista donde me afirmó que tanto la instructora de la investigación como quien hizo el informe legal le aseguraron a él en persona que esto no podía tener repercusiones penales. O sea, que ustedes le dijeron que no ameritaba una denuncia en el ámbito penal para investigar si hubo o no delito. Espero su respuesta, muchas gracias y perdón la molestia. Pasaron unos días y contesta la instructora de investigación. Me contestó. Estimada, no tengo nada más que agregar. Me remito al informado en el expediente en todos sus términos. En cuanto a tu consulta respecto a las manifestaciones públicas del señor ministro, quiero aclarar que fue una conversación de índole privada, la cual no fue en los términos señalados. Gracias a lo que era. O sea, está diciendo, no es
lo que Lozano dice. No fue en los términos señalados. No fue en los términos que él se refirió. Y o sea, yo le agradecí. Porque según Lozano, no ha meritado una denuncia en el ámbito penal. Claro, y eso, es lo que él dijo. Y eso no fue en los términos señalados. Y luego... Por las dudas, yo le vuelvo a preguntar. En primer lugar, muchas gracias por la respuesta. O sea que te remitís a tu informe, donde sí comentás en las conclusiones finales que podría repercutir en otros ámbitos jurídicos, distinto a lo que expresó el ministro. Responde, insisto, me remito a mi informe. O sea, el que caso otorga, ¿no? Sí. Y la respuesta de la otra funcionaria. La directora, sí, la pregunta es la misma. ¿Y la directora de Jurídica? Sí, de Jurídica me contesta. Te responde, Patricia, agradezco la oportunidad, pero no tengo nada más que agregar que lo informado, a lo cual me remito. Solo quiero aclarar que la conversación privada que mantuve con el señor ministro una vez realizado el informe no fue en los términos señalados en tu mensaje. O sea que también desmiente a Lozano. O sea, Lozano te dice, ¿tá?, que ellas le dijeron que no meritaba una denuncia en ámbito penal. Y ambas te dicen, no, nosotros no le dijimos eso. Pero antes de terminar, ustedes veían que nosotros hablábamos con el subsecretario Tabaré Hackenbruch, que cuando nosotros le entrevistamos él no había accedido todavía a la investigación. Entonces cuando accede, yo lo dejé pasar unos días para que le diera el tiempo de leer la investigación y le pregunté si la había visto y cuál era su opinión. Y podemos ver en la siguiente placa qué fue lo que me contestó. Un Hackenbruch que por otra parte te decía que esto debió haberse limitado a las decisiones políticas. O sea, bueno, sacamos a Irene, sacamos a Arieta y se termina el asunto, ¿no? Ahora te pone, en principio ambos informes me parecen correctos dentro del marco normativo. Entiendo que fue un trabajo intenso y muy minucioso por parte de las dos abogadas. Ya pedí a unos abogados conocidos que entienden de derecho administrativo que estudien ambos informes y voy a esperar una devolución sobre los mismos. Las conclusiones en ambos informes son duras y contundentes. La investigación periodística del año pasado termina desencadenando la renuncia de la ministra y junto a las medidas que dispuso Lozano, en algunos casos los adjudicatarios fueron renunciando a las adjudicaciones directas. Claro, en algunos casos. Algunos. En otras se detuvieron las actuaciones porque así lo permitía el escaso avance que tenían, por lo que entiendo que en base a la investigación administrativa, las consecuencias que tuvo y con las medidas que tomó el ministro Lozano, el eventual perjuicio se contuvo. Te diría que en principio opino como el presidente Lacalle, te lo dijo en la nota, ¿no?, que no hay visos de delito. No, que se lo dijo a Pablo Fernández. No, pero a vos te dijo Hackenbruch, cuando lo veíamos recién, ¿no?, que en principio él también entiende... Eso me lo dijo ahora, no me lo dijo en nota. Yo tomé nota acá, cuando lo escuchaba, el concepto... limitarse a decisiones políticas. Esto debió haberse limitado a decisiones políticas. Claro. Lo que está diciendo es obviamente ni investigación administrativa y mucho menos y con una denuncia penal. Pero acá te dice, en principio opino como el presidente de Lacalle que no hay vicios de delito y quienes entiendan que sí los hay, están en libertad de acudir a la justicia denunciando los mismos. O sea... Levantó el centro a la oposición también, ¿no? Como lo hizo Lacalle, bueno, la oposición lo hará. Y bueno, lo que sabemos es que el Frente Amplio aún no accedió a la investigación, pero sí citaron al Parlamento al ministro Lozano, que debe ir el próximo 9 de abril por este tema. ¿Qué pasará? No sé, pero lo que... si me preguntan a mí, Patricia Martín, entre fantasmas no se pisan las sábanas. Claro. Parecería que si es de mi partido, no importa si hace las cosas bien o mal, el compañero siempre lo defendemos. Y creo que pasa con todos los políticos. Porque me sirve, porque tengo acuerdos, pero mirá, negocio. En base a lo que vos decís, te lo amplío también. ¿Quiénes son los fantasmas y las sábanas de quiénes? Porque está claro que Lozano y Manini... No, pero lo que quiero decir es, en Cabildo Abierto está claro, ¿no? Lozano, Manini hizo esta resolución que omite determinadas cosas y que pone otras. El párrafo era clarísimo. Te hablaba de los cupos y no te hablaba de que la instructora te decía que acá no se pudo haber hecho. Ok. Pero también estamos viendo que Hackenbruch, que es del Partido Colorado, te dice, no, ojalá por esta me remito al presidente. Y también tenemos a Lacalle, el presidente de la República, que decía, yo no veo visos de delito, en todo caso el Frente Amplio. Y cuando le preguntabas a Sabini, anoté también las palabras textuales del legislador del Frente, dijo, veremos qué dicen nuestros abogados. Lo que te quiero decir acá es, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. En este caso no son solo los fantasmas de un partido. Yo me claro, pero por las dudas, ¿no? Sí. Y le quiero preguntar a Pablo Fernández qué opina de esto, que también estuve investigando el tema. Bueno, tengo información de último momento a lo que recién decías, Patricia, porque el Frente Amplio ya tiene la investigación administrativa por completo y lo tienen los dos candidatos. Justamente lo tienen a través de un pedido de informe que realizó Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, y Lucía Echeverri, diputada del MBP. Es decir, los dos sectores de los dos grandes candidaturas del Frente Amplio tienen el informe. En el gobierno, para el gobierno esto es tema cerrado y entienden que, como dijo el presidente Lacalle, yo se lo pregunto en dos oportunidades, para el presidente abuso de poder no es abuso de funciones,
Yo estuve investigando Sí. cuando un funcionario público, he tratado de consultar a juristas, cuando un funcionario público abusa de poder, de alguna forma está incurriendo en abuso de funciones, pero el gobierno entiende que quitando a Irene Moreira de este episodio, fue suficiente lío con Cabildo Abierto. ¿Qué lectura política haces de esto? No quieren más líos con Cabildo Abierto y se viene una campaña electoral donde van a necesitar a una coalición unida nuevamente. La pelota para el Frente ¿Y Amplio. el Frente Amplio cómo lo ven ustedes? La información que Sí. tengo, que ya tienen el informe los dos grandes comandos de la Sí, campaña electoral, sí. que ya lo leyeron, que ya ven que hay muchos elementos. ¿Y van a denunciar? Están dudando qué hacer. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? recordemos, hoy Irene Moreira tiene fueros. Grabar. No por eso no vas a hacer la denuncia. Bueno, no por eso. Y tampoco ven con grande simpatía meterse en líos con Cabildo Abierto. ¿Por qué el Frente no ve con simpatía meterse en líos con Cabildo En Abierto? este momento, por las fuentes que he consultado, no... ¿Pero por dónde vendría? A ver, interpretando, aplicando... No, de los no conocimientos interpreto, de es la información que consigo. Bueno, yo puedo agregar Yo no la voy a hipótesis. interpretar. Hipótesis, el Frente ha votado junto a Cabildo Abierto en algunas cosas, por ejemplo. No estoy diciendo que yo lo haría, que estoy de acuerdo, ¿no? Pero por Que otro lado también te podría decir, en un futuro gobierno, tú lo has dicho. Y de en hecho, un futuro gobierno, gana el Frente, y no tiene de- mayoría parlamentaria. De hecho, Manini Ríos dijo que si no gana la coalición de gobierno, para un próximo periodo no van a actuar en el Parlamento con coalición con los blancos y colorados. A ver, si no hay mayoría parlamentaria, tanto Delgado como Orsi o Cose van a precisar a Manini. Sí. Desde ahí sí. puede entenderse, pero- sacaron a la ministra, que vamos a seguir complicando el ¿O no? No sé. Bueno, Pero pero veremos. puede haber algún otro dentro del Frente Amplio que le puede interesar, sí. O algún otro candidato. Algún otro candidato. Y además, acá Está no hay, Salle. no hay una omisión, no podría configurar alguna omisión de parte de algún funcionario jerarca no De llevar... no denunciar hechos de apariencia delictiva. Sí, cuando hay, como vimos ahí, dictámenes Y bueno, de ¿y quién juristas. denuncia? ¿Quién denuncia? Y bueno, ¿Quién, no sé. ¿quién le Ese es pone tema, el cascabel al gato? Exactamente. Es la política, señores.